Suscríbete a La Panterita. Una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. ¡Gol! Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya. El placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. Naipes de Jubero. El Mister Baraja buscándolas con la vuelta de Marcelo González o la continuidad del Piru Contreras. A la derecha, recuperación muscular del Beto Espínola, es el centro de atención de la sanidad azulgrana para el juego con los itaugueños. Reservados, Olimpia centrará su atención en la final de la Copa Paraguay y jugará con un mix ante el Guma. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC como siempre aquí en 800 del dial, 11:32 en este miércoles 24 de noviembre del 2021. Se va el año de a poquito. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Yo no estuve atento la vez pasada, ya había arbolito de Navidad. No, es nueva. Nueva. Bueno, Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días, Chipi. Sí, estamos a un mes, Jota, de la Nochebuena. Sí, pero vos mirás arriba o abajo el arbolito. Abajo. No hay nada todavía. Claro, no hay nada. Pero está la estrella ahí arriba. Bueno, tenemos arbolito de Navidad acá en el estudio del 800 AM. Bueno, veníamos, y Fede plantó el tema alguna vez, hablando de esto que va a ser Olimpia el viernes. Porque ayer escuché incluso, que no estuve por aquí, no pude llegar a tiempo y hice un poco de zapping, el debate en muchos medios de lo que veníamos charlando. Esto que va a hacer Olimpia el viernes de poner a su equipo suplente para jugar frente a Libertad y priorizar la final de la Copa Paraguay. Que palabras más, palabras menos, es priorizar un título / Copa Sudamericana que la Copa Libertadores en su primera fase. Lo cual en algún momento, recuerdo aquí Fede planteó el tema y dijo, ¿qué es lo que le conviene a Olimpia? O sea, hoy para Olimpia es más factible primero llegar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y segundo, hasta si se quiere desde lo económico, no es despreciable la idea. Incluso entonces Olimpia estaba más lejos de lo que está hoy de la Copa Libertadores. Hoy está a 2 puntos. O sea, hoy tranquilamente el viernes se podría jugar con todo frente a Libertad y en la última fecha frente a Nacional, porque Olimpia depende de sí mismo. Entonces, creo que la diferencia que está pesando entre una cosa y otra, entre la Sudamericana y la Libertadores,
hoy es el hecho de terminar el año con un título, o con dos. Hoy Olimpia puede cerrar el año con la Copa Paraguay y con una finalísima frente a Cerro. Y de ganar serían 2 copas y le ganás a Cerro la finalísima. O Guaraní. Claro, Libertad. pero digo nomás, pensando en el mejor de los casos para Olimpia, sería frente a Cerro y ganar y salvar el año. Ganar esas 2 copas y ganar la Cerro la finalísima sería salvar el año que fue bastante complicado. Yo creo que ese tema de la Copa está pesando hoy entre la Sudamericana y la Libertadores, que hoy yo no sé si hace diferencia para el olimpista. Le decís, vas a jugar Copa Sudamericana el año que viene, y te va a decir, bueno, te va a decir Copa Libertadores. ¿Y para qué más o menos? Bueno, está bien. Primera fase, donde tenés que pasar 3 equipos para llegar a la fase de grupos. Me parece que el tema del título hoy está pesando mucho para que Olimpia priorice el partido del viernes J, o sea, el partido del miércoles en verdad, por sobre el partido del viernes. Sí, yo comparto. Aquella vez lo charlamos, lo evaluamos y fueron opiniones divididas, ¿verdad? Porque Olimpia es copero, Olimpia la Copa y el escenario que ponía era justamente ese, ¿verdad? ¿Qué pasa si vos no podés contratar jugadores? Si no te alcanzó este año con este plantel. Vos no podés contratar jugadores y me parece que está venciendo el plazo de lo de Derlis, ¿verdad? Me parece que hoy, en teoría, dicen que no se va a llegar, ¿verdad? Todavía Y no aunque pueda, Jota, ¿qué tanto podrá contratar en esta circunstancia, situación económica? Totalmente. La Sudamericana son 3 partidos. Olimpia no entra en el mano a mano. Olimpia entra en la serie, ¿verdad? Con los paraguayos. Se hace una eliminación, así sigue ¿Sí? siendo. Sigue Así siendo. fue. Entra con los paraguayos. Pero hay que decir... O sea, va a hay- jugar contra un equipo paraguayo para Claro. clasificar a la fase de grupo. Claro, hay 2 puntas, tenemos que decir, si uno escucha una reunión de dirigentes entre ellos sin que salga al aire en ningún medio, los dirigentes van a decir, apuntamos a lo económico, y lo económico es la Sudamericana. Ahora, ¿cómo le decía a Roque Santa Cruz, cómo le decía al resto de los jugadores, che, vamos a apostar a la Sudamericana porque la Libertadores no vamos a tener fuerza Pero, en la Nico, Libertadores por muchos el de camino ellos- a avanzar de primera Es que fase? muchos de ellos no saben. siguen. Claro. Muchos de ellos no siguen y además si Eso siguen, sí. ellos saben en qué situación están. Claro. Saben que pelear la Copa Libertadores hoy no es una realidad. Aparte que podés ganar la Copa también si se prende el equipo, sino que hoy la realidad de Olimpia es que al partido que mejor va a llegar es a la final con Sol y no al partido con Libertad. Y ahí Nico se enojó el otro día y ya habíamos hablado de eso y hoy te da la razón el entrenador. Se devastaron en el primer tiempo. Si Olimpia tenía una semana larga y no tenía ese desgaste con Sol, capaz hoy jugaba con todos los titulares. Vas a ver que los que van a sobrar van a ser los grandes. No sé cuál es el equipo que se estaba trabajando. Pero ¿de qué te sirve ponerlo a Roque con la deshidratación que tuvo el otro día, con la posibilidad de que tenga una molestia en este partido y no Y que llega a no la fue final? el miércoles. Claro, lo mismo Antolín. ¿Cómo vos reemplazás a Antolín? ¿Cómo vos reemplazás a Roque? No está dentro de estos 2 torneos el reemplazo de Antolín y de Roque. Las veces que no tuvieron te faltaron los 2. Y pasó lo mismo con Richard, que la gente va, Richard es intocable. Debería estar en la selección luego. El trabajo ¿Así que luego? él hace. Pero ¿y el trabajo que él hace? No, te pregunto Morel para profundizar nomás. ¿Morel corrió más que Richard? No. Yo digo lo que corrimos nosotros el otro día era. O sea, ese Además trabajo tiene más oficio. totalmente. No significa que Morel no pueda estar en la selección, Claro. sino que digo, nomás, en ese trabajo tranquilamente puede estar también Richard. Ahí la otra opción era Cuba, ¿verdad? Que terminó jugando y Cuba hizo un buen partido, pero no tiene la presencia, ni los cambios, ni el dominio, ni el manejo, ni la pelota parada que tiene Richard. En muchas otras opciones le saca. Es fundamental, pasó Gorosito, pasó Orteman, pasó el Sigue uruguayo, jugando. pasó sigue jugando. Los demás tienen otras características. ¿De qué te sirve de que se desgaste? Por ahí Richard es distinto a Roque y Para mí Antolín. Richard es un jugadorazo, Jota. O sea, yo entiendo que la gente se tome con él,
que en un momento quizás no estaba en su peso ideal. No sé. Eso no sé. Lo del Yo peso. no creo con lo profesional que es. Yo creo que Richard es... Se expone su lentitud en la vuelta. Claro. Que es algo que siempre tuvo o que Quizás hace con el mucho paso de los tiempo años tiene, claro. se profundizó nomás más, ¿verdad? Pero también con la protección de Olimpia. Hoy Olimpia sigue sufriendo que no vuelve Willy, que no vuelve cuando está Cardoso cambió todo, que no volvía Ale, el otro volante no, ahora que está Quintana un poquitito más a chica. Sigue sufriendo lo mismo Olimpia. Cuando ganó, ¿qué sufrió Olimpia la vuelta? Cuando ganó 4 campeonatos y le ganaba todo de taquito porque ganaba Olimpia jugando bien, sufría la vuelta. Santaní le ganó con una corrida de Marcelo González, gol de Casal. Sol de América le hizo 3 goles en el inicio del partido. Después le empató, ¿te acordás? Que de la expulsión creo que Gerardo... Y así, muchos equipos que fueron a jugar a Olimpia y se defendieron y le salió el partido de defender y contragolpear, le terminaron lastimando porque era la forma. ¿Qué tiene Olimpia de débil? Su vuelta. Era lo único débil que tenía en aquel momento. Bueno, y después eso empeoró cuando se perdió el trámite, la precisión, el juego mecanizado que tenía. Fue perdiendo eso Olimpia, pero no cambió su vuelta. Por eso yo insisto, Orteman es el que más intentó y no le aguantaron. Orteman cambió la zona defensiva, cambió el medio, refrescó completamente. ¿Y hoy qué propone Cáceres, J? Hoy, ¿cuál es? Yo sé que estamos a final de campeonato, quedan 2 fechas, quedan 1 o 2 finales para Olimpia en su defecto y se acaba el año y no hay mucho más que inventar para esta temporada. Pero de lo que vimos hasta acá de Cáceres, ¿qué propuso? ¿Qué hizo? Yo creo que él hizo lo correcto y muy inteligentemente. Él evaluó el grupo, lo que tiene, quiénes son los que le van a funcionar, poner todos los chicos. En aquel momento que él agarró, hoy estaría Olimpia buscando entrenador y agradeciéndole a Cáceres su interinato y que volviendo a la reserva. Porque no iba a ganar. A lo mejor iba a refrescar, iba a hacer un montón de cosas, pero no te sostiene. La reserva de Olimpia iba a tener 3-4 partidos, en los partidos complicadísimos que tuvo Olimpia. Porque Olimpia tuvo partidos complicados. Él le refrescó a los grandes. Le puso a Quintana, le puso a Cardoso. Igual jugó Willy, y eso que Willy no está en su mejor momento. Pero igual jugó Willy porque te da ese orden que tiene este grupo de jugadores, juega a eso. La gente se cansó y quiere que Olimpia juegue a otra cosa con el mismo grupo de jugadores. Lo mismo pasa con la selección, queremos que juegue a otra cosa con los mismos grupos de jugadores. No se puede. Lo que pasa es que a lo mejor, así como vos decís, Julio César Cáceres hizo, pero no todo lo que quiso. Íntimamente, seguramente en su casa cuando está, él estará diciendo dónde es, si se vaya Roque, si se vaya fulano, si se vaya tal cosa, voy a poder poner a estos chicos que me pueden dar un buen resultado porque también es el futuro de Olimpia. Nico, eso te pasa después, porque no. Julio hace 2 años... ¿Cómo no se potencia Walter González? Pero no estaba afuera todo, estábamos enloquecidos con Walter González. No quiere que se vaya Roque, eso a la madrugada iba a hacer yoita y otra vez. A la madrugada yo ponía resultado, gol de Walter González en México por la diferencia de horario. Era Federico se reía y los otros medios al día siguiente le llamaban todo a Walter González. Todos estamos enloquecidos con Walter González. Viene y no juega. No, pero mira cuántos goles juega, Jota. Pero cuando juega hace goles, eso luego siempre fue su problema. Y sí. Entonces, ¿por qué no Roque decir? Lo mismo pasó con Libertad, le cambiaron a Paulo por Javier Báez y Paulo jugó todo el año y Javier Báez no jugó. Ya sé, pero... Lo que tienen que evaluar es el rendimiento, los que juegan. Pero el ideal, yo Roque digo nomás, juega Jota, que desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado de aquí a la luna, el ideal de Julio César Cáceres es pensar en un equipo ya sin Roque. No porque él agarró un plantel con Roque. Su evaluación era cómo hago para que Roque me siga ayudando. Ahora, para el próximo año si se queda Roque, vos tenés que seguir armando por sobre Roque, si no, ¿para qué querés que se quede Roque? Para competir con Diego Duarte, que le vas a dar la posibilidad que juegue Diego Duarte. No. Va a jugar él. Si vos te vas a... Si lo se que queda necesitas es para que juegue, no es para... que Duarte... que González se potencien y ellos puedan alternar y pelear y cada vez que Roque sea menos necesario. Pero si vos dejas Roque, dejas Willy, entonces en el 24 de noviembre del 2022 vamos a volver a decir no, tiene que descansar Roque porque no puede jugar 2 partidos. La famosa curva descendente, tanto estudian los preparadores físicos, que tiene que subir y bajar en las 2 últimas fechas del año. Al final, con el calambre palañan de jugar fuera. Está bien, no se puede jugar 2 partidos seguidos. Pero Nico, con el ejemplo extremista siempre se acaba la discusión. Con el ejemplo extremista siempre vas a tener la razón, Nico. Yo no quiero tener la razón, yo estoy planteando mi punto de vista. Pero una cosa, te cambio un poco el planteamiento. ¿Acaso alguien hizo mérito para sacar el puesto?
Y no juegan ni a los otros. Pero no, Eso sí, es lo que te estoy diciendo. jugaron muchísimo. Walter González jugó mucho. Tuvo muchísimos minutos. Vos pero no ves, Tampoco la rompió. En la Champions vos no ves que cuando tienen partidos seguidos alternan. Ningún jugador Claro, juega claro todos que los se partidos, alterna, mentira. claro. Y bueno, Ayer eso no jugó no Gustavo Gómez porque está reservado bueno, para la final del sábado. Bueno, y por la ejemplo. alternancia, lo que pasa Y es que el sí, que pero- juega, en vez de Gustavo Gómez, tiene 30 partidos en el año, ya entró Claro. en un partido importante, jugó la Copa Brasil, jugó Copa Libertadores. Eso es lo que no tiene Olimpia, y tampoco tiene Cerro. Pero no, es porque como vos dijiste hace rato, porque ya no da más, se ahogó, no sé cuál es el término que utilizaste. Es porque se le reserva, porque se cree que con Gustavo Gómez se va a ganar el título el sábado. Puede perder 5-0 también, ¿Y por pero qué es el entonces se le pensamiento del reserva? técnico. ¿Eh? ¿Por qué entonces se le reserva? Se le reserva porque él tuvo el desgaste de los 2 partidos de la selección, el viaje, y llegó a Brasil y están ellos Y preparando el partido. Junior jugó anoche. Bueno, Junior no juega la final de la Libertadores, Pero Nico, que es sí, no, distinto. pero te digo nomás. Gustavo juega el sábado la final Creo de que la si se le Libertadores. reserva es para no desgastarlo para el partido más importante, ¿verdad? Para Claro. que descanse, para que esté en óptimas condiciones, de última para que no se lesione, ¿verdad? Pero me parece lo más importante es lo otro. Pero a mí me llama la atención que acá nosotros propusimos que el objetivo debe ser rejuvenecer los planteles. Y ustedes quieren otra vez que jueguen todos otra vez. Entonces al final, el año que No, viene no, otra no, vez lo vamos que a tener que estamos decir la diciendo misma nomás, cosa. yo lo que estoy diciendo al menos yo, Nico, es que si lo dejas a Roque, si se queda Roque, no es para que tenerlo como uno más, o sea, es Por supuesto, pero yo no rejuvenecer creo el cómo se plantel, rejuvenece vos el vas plantel. pero tener a alguien. razón en esa propuesta, tener razón, pero yo no creo, Nico, ¿vos te yo no acordás? creo, y repito, puedo estar equivocado aquí a la luna, que Llamale no a sea, Ariel, por favor, Víctor. que- A ver, ¿quiénes se quedan en Olimpia? Nico, Llámale a sea, Ariel. que no sea el ideal de Julio César Cáceres. Pero no, es su ideal, es lo que tenés. ¿Quién se acuerda de que un día vino un técnico y le puso a un chico y le sacó a Carlos Humberto Paredes de la selección? Carlos Humberto Paredes siguió jugando hasta que en un momento los muchachos que venían atrás de él estaban volando. Y por algo natural de edad fue dejando de a poquito, pero él hasta el último fue líder de la selección. Entraba, salía, lo mismo le pasó en Olimpia. Pero está bien. Se rejuvenece potenciando- no, Vos sos Nico. el que lleva a un extremo porque querés tener la razón. Voy a Claro que utilizar quiero tu tener la palabra. razón. Ya. Yo dije Pero- sacaba pero- el debate, no te dije No. que vos querés tener la razón, sino que cuando vos das un ejemplo extremista, el debate pasa a la explicación de un ejemplo. Entonces, no, en ese sentido nomás yo digo de que siempre va a tener la razón cuando terminás llevando a un ejemplo de extremista. Se Lo que yo digo rejuvenecen es los que equipos. con esta situación económica de Olimpia, el ideal, el pensamiento de Julio debería ser, ¿verdad? Yo creo que es jugar con los jóvenes. El caso de Mateo Gamarra. ¿Quién iba a creer que Tito Torre iba a estar sentado en el banco? Yo por lo menos no. ¿Qué hizo mal Tito Torre para no ser titular en estos partidos? Voy a decir Para algo mí que no se puede para decir mí al que aire. rindió en una muy buen Voy a en un decir algo buen que no nivel se ataque. puede decir al aire y ojalá si escucha que lo tome como revancha y dentro de un año me echen cara. Pero dentro de un año Mateo Gamarra no va a tener 20 partidos en Olimpia jugando de lateral izquierdo. ¿Por qué? Porque no es lateral izquierdo. Él está haciendo un gran esfuerzo como un chico que aparece y nos sorprende a todos. Si vos le mirás con la exigencia que hay que mirar, tiene mucho déficit. Él va a terminar siendo central, tiene mucho carácter. Central de la selección va a ser si es que sigue así. Por lo guapo que es. Pero el lateral izquierdo no es. Vos en un partido de equipo grande que necesita ganar, que pelea la punta, vos le ve a Mateo Gamarra yendo y viniendo, y viniendo. No, es su característica, Nico. Hoy está cumpliendo porque Tito también sólido, aflojó un poquito. Es sólido, Claro. es cumplidor. Totalmente. Peleadores, o sea. Mirá el lateral de Cerro. La diferencia. Sí. Mal ataque. Si vos querés esa Cruza. dinámica, ¿cómo vas a Vargas. jugar? No, Rivas. El Rivas Cualquiera, quiere decir. Vargas, arriba, Alan, los que Rivas juegan. va, cruza. Es Juega. distinta la dinámica. Claro que él es un buen jugador y si el equipo se adapta y vuelve a tener funcionamiento con ese tranco que tiene Olimpia, él se va a adaptar bien. Pero yo estoy convencido, creo yo hoy, desde lo que me parece a mí, él va a terminar siendo central. Yo no digo de que no va a jugar en Olimpia, pero en esa posición Olimpia te exige otro ritmo de ida y vuelta. O si no, no puede. Fíjate que siempre hay un espacio entre Claro, Willy y él. pero tenés razón, lo que yo digo nomás es que si Julio César Cáceres confía en jugadores de la reserva que estaba manejando y le responden. Vos Eso nomás lo que vos yo lo que digo. querés es subir a toda la reserva y eliminar a todos los de la primera.
ese es Ese un es juego... Que debería ser lo ideal para Julio César Cáceres. No, porque lo ideal no es lo ideal. Hace el juego ahí, Nico. No sé si Julio piensa de la misma forma. Hace un juego en la planillita. Hace tu equipo sin los grandes y ponerle a los chicos de la reserva, que te aseguro que vas a preguntar el nombre de fulanito, ¿cuál era? Yo te aseguro que y después mira ese tu equipo y No, decir, pero con no, este equipo yo pero puedo pelear el no, pero campeonato. no todo. Yo, por ejemplo, en mi equipo le tengo a Ale Silva, yo le tengo. ¿Verdad? No, Está a bien. todos los grandes. Y Cardoso entonces no yo va a le jugar. tengo a Ale Silva. Cardoso va a suplentear de Ale Silva. Y puede ser. En el lugar que vos tenés recambio, querés dejar. En el lugar que no tenés recambio, querés sacar. Ariel, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te va, Chipi? Ariel, estás? ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, señor, bien. Bueno, a ver, acá estamos charlando de Olimpia. ¿Cuál es el plan para el año 2022? ¿Quiénes se quedan? ¿Cuál es el plan de Julio? ¿Quién se va? ¿Quién viene? ¿Se sube a los chicos? ¿Cómo se arma el Olimpia 2000? Yo sé que Olimpia está ahora concentrado en el partido del miércoles que viene, frente a Sol, su partido más importante, y bueno, después si juega la finalísima juega contra el campeón con puntos, con mayor punto acumulado, ¿verdad? En el año, que sería o Libertad o el campeón del clausura. Por ahora, si gana Cerro el título, sería Cerro. Si gana Guaraní, sería Libertad. Guaraní, ¿cómo está con Libertad? En el acumulativo. Creo que es Libertad, si no, igual corregimos. Libertad seguro. Uno de los tres. No hay rival definido. ¿En qué está pensando Olimpia, Ariel? ¿Cuál es el futuro en cuanto a los jugadores, al plantel? ¿Qué plantel va a armar Olimpia para el año que viene? Y lo primero y lo que siempre se menciona es reducir el costo del presupuesto, Chipi. Y a esto hay que ver si los jugadores que van a proponer van a aceptar la reducción del salario. Hay que tener en cuenta que para esta clausura 12 a 14 jugadores fueron entre prestados y vinculados. Y esto obviamente trajo su inconveniente, que eso no, porque con algunos sí se pudo arreglar y con otros no. Ahora habrá que ver... jugadores que van a demandar o ya han demandado al club. Sí, claro. Jugadores que han demandado, por el caso de Polenta, Nico Domingo. Hay que ver cómo termina lo de Rodrigo Rojas. Y después jugadores que han sido prestados. La idea de la dirigencia es reducir el presupuesto a $500,000. Se le va a plantear... A 500.000. Sí, porque hoy por hoy está entre 800 a $900,000. Igual es mucho. Muchísimo. Muchísimo para un club que no está teniendo. ¿Cómo está Olimpia? Sí. Lo de Álvaro, arrancando del arco, me dijeron que van a pedir la extensión de Gastón Olveira y están viendo la situación de Alfredo Aguilar, porque va a ser uno de los que van a pedir reducción de salario. ¿Aguilar sigue teniendo contrato con la institución? Sigue teniendo contrato. ¿Hasta? Diciembre de 2022. Diciembre del 2022. Otálvaro pertenece ahora. Se va. Hay una gran probabilidad que vaya. Sí, 30 y... Si es que no acepta lo que Olimpia le pueda llegar a proponer. Claro. Saúl es del club. Van a insistir, me dijeron, con Luis Cáceres, Luis Zárate, y van a ver la situación de Antolín. Después está Mateo Gamarra, Tito Torres, que van a ver si es que nos llega alguna oferta por él. Ahí tenemos prácticamente lo que habitualmente juegan en zona defensiva. ¿Tito tiene contrato hasta? Tiene todavía contrato hasta el año que viene. ¿Y hay una oferta por él o habría una oferta por él? Van a esperar. Así como hubo en junio, van a aguardar si es que llega ahora. Otálvaro ya está instalado en Paraguay. Sí, él está instalado en Paraguay. Me dijeron que tiene negocio ya aquí también. Entonces es difícil que se vaya. Y está difícil. Incluso me atrevería a decir que hasta aceptaría la reducción. Sí, mirándolo desde ese lado. Porque no creo que la reducción de Olimpia
sea menos de lo que le pueda pagar a otro club, salvo que lo lleve, pero ¿quién lo va a llevar ya con 30 y pico? ¿Cuánto tiene Otálvaro? 34 cumplió el 10 de no, diciembre. Sí. ¿O se queda con la reducción de Olimpia? O... Sol necesita. Sí, Ahora pero mismo. a eso lo que voy, no le va a pagar más Sol que la reducción de Olimpia. Creo que por lo bajo va a ser igual. Claro. No creo que sea que le paguen mucho más. Y encima ahora Figueiredo se va. Sol va a jugar la Sudamericana. Y Olimpia también. No creo que prefiera jugar en Sol, pero con todo respeto, ¿verdad? Olimpia tiene problemas económicos, Sol no. Por ese lado, Sí. ¿Sabes que hay otro tema también que es muy duro decir? No se decirlo, enojan los Jota. dirigentes y no cobran, chico. pero es un Constantemente están argumento- negociando la cobra. Es un argumento válido, Jota. Claro, por eso. Hasta hay veces ir a un club donde vos sabés que vas a tener tu estabilidad. Hay un momento de la vida donde A lo después que voy los nomás jugadores es que dicen, Sol- el amor, sí, pero después hacemos asado a los 40, 45 años para cuando se enferma alguien. Hamburgueseada y eso, o sea, ellos tienen que... es su último contrato. A lo que voy nomás es que en Sol, hoy Figueiredo no se sabe si continúa o no. Tenemos que saber eso, justo iba a decir. Dijo pero la vez deja la pasada casa que ordenada. básicamente dijo que no. Igual, Sol tiene que hacer las cosas muy mal 2 años para entrar en un problema. Pero sabe que inmediatamente ese día a día hoy no hay. ¿En Sol? Sí. ¿Por qué no si están los ingresos? Están los ingresos de la televisación, están los ingresos de la Copa Sudamericana y la venta de jugadores. Ahora va a entrar 600.000, creo que va a entrar por Cecilio. 300.000 le corresponde. ¿Queda a para Sol. el club? Claro. ¿Qué es Él lo que dijo, no- Figueiredo dijo de que él no va a cobrar ahora lo que él donó. No sé cómo va a ser el arreglo. Tampoco estamos para regalar plata, ¿verdad? No tienen por qué los dirigentes regalar plata, pero si hoy no cobra y eso se va a una posibilidad de cobro de otra manera produciendo, Sol está ordenado. Bueno. ¿Qué más? Otálvaro veremos. Medio campo. Alejandro Silva le van a plantear la reducción de salario y también van a guardar por él si llega a alguna oferta. Él tiene contrato hasta... Él tiene contrato, si mal no recuerdo, 2023. Ok. Richard. Se queda. Los chicos se quedan. Zárate, El caso. Quintana, Cardoso. Adelio Zárate, Hugo Quintana, Fernando Cardoso. La vez pasada estuve hablando con un chico de la reserva y me dijeron de que hay una alta probabilidad de que muchos chicos vayan a hacer la pretemporada con el plantel principal, Escuchá, Nico. y me hablaron muy bien de Sebastián Quintana, que también le van a dar la oportunidad a Sebastián Quintana, que es el hijo del animal, que me habló muy bien de que tiene unas condiciones técnicas muy buenas y que va a ser tenido en cuenta por Julio César Cáceres, se va a quitar. Jota, ¿lo ubicas? Sí, jugadorazo. Es un volante mixto, que pone Sí. en un momento es igualito al animal como pega y en otro momento es igualito a no sé, podemos poner al pie de Barreto, tiene buen pie, buen jugadores. No es de lo que decís, este es un machetero, pero pega. Y pero es más talentoso que machetero, o sea, sabe jugar. Bueno. Buen Sí. jugador. ¿Tiene cuántos años, Ariel? 18. 18 años. Sí. Después Willy, que vino ahora. Perdón, ¿Quintana estaba jugando en una reserva con Cáceres? Sí, estuvo. O sea, Cáceres ya lo conoce, lo dirigió, Sí, lo conoce. Bueno. Willy se queda, decías. Willy se queda. Se Y acaba. después hay que ver lo de Ramón Sosa, porque hay una deuda con él. Ramón empezó bien, después fue para abajo. Y ahora que quiere medio levantar. Yo creo que tenemos que apuntar hacia ahí, por lo menos nosotros, ¿verdad? Después no sabemos lo que van a hacer los dirigentes. El tema es que ganar un partido y después nosotros mismos le preguntamos a los dirigentes, ¿y va a reforzar para la siguiente etapa de la Copa? ¿Y va a reforzar la siguiente etapa? ¿Y va a reforzar la siguiente etapa? Y entonces, ayer leí, o no sé si leí, creo que Libertad también quiere desprenderse de varios de sus jugadores Sí. experimentados.
o si no, no van a tener lugar. Miren lo que dice JJ de Quintana, por ejemplo, ¿verdad? Pero jugá Tapio. Pero, Nico, Entonces lo mismo decíamos de Ñamandú, ¿verdad? Tienen que entrar de a poco. Y a pesar de que Cerro, yo creo que hay una gran diferencia de la media de edad entre Cerro y Olimpia. Y Nico, Libertad también. A Ñamandú le faltó el paso él, Nico. Ya sé, pero te digo en nomás. Cerro, mira, ya Damián Bodilla ya fue capitán, Villasanti ya se le vendió, apareció Wilder Viera. No es que no hubo espacio. Él algo se habrá lesionado, tuvo algún problema, no le gustó al técnico, algo no cerró. No es que no hubo espacio. En Olimpia, los jugadores, que era lo que quería llegar hace rato, se va a rejuvenecer entrando con los grandes. Un equipo no se rejuvenece cambiando todo, no puede cambiarlo, jugar con 11 mitad ahí, porque esa es la forma de rejuvenecer, no le gana a nadie. O si no, todos los equipos van a poner todos chicos. Nadie juega con todos chicos, algo pues te dice la historia. Tienen que ir entrando, van a haber 2, 3 lugares y ahí se tienen que fortalecer los chicos. Después en el banco los que alternan y termina el año y vos metiste 6 jugadores inferiores que ya están hechos en primera. Pero ningún equipo tiene 11 jugadores nuevos. Eso es muy difícil de que pase. No, le echan a Julio Cáceres en 3 fechas. Es difícil, pero las veces que se tanteó salió bien. ¿Cuál, por ejemplo? Cerro de los 70, el equipo de José de Racing. Ahí estamos en otra época. Y sí, yo sé, pero y nosotros reclamamos acá que nuestro campeonato es lento, que no tiene ritmo, ¿verdad? Y entonces decimos, y sí, hay jugadores de mucha edad, entonces queremos rejuvenecer para que tengamos mayor aceleración y otra vez no nos se gusta. Rejuvenece entonces, progresivamente. ¿Cómo? Hoy Cerro te obliga por su zona defensiva. Pero vos decís, Nacional te achica y te juega en la mitad de la cancha y es defensivo y Farid. Pero Jota, está bien, yo lo entiendo, Nico. ¿Acaso es una locura pensar en jugarte las 3, 4 o 5 primeras fechas del campeonato con juveniles? No. Juvenil es una forma de decir. No, Olimpia son todos juveniles. Ahí no hay jugadores con 10 partidos en primera. Adelio está jugando, tiene 5 partidos. Juveniles digo que hay algunos que van a quedar de los más frescos que ya tienen minutos en primera. No sé, Ramón Sosa, Saúl Salcedo. Ya no son juveniles. Claro, me refiero a jóvenes. Por eso a Quintana y a Cardoso le metemos como juveniles. Uno se fue a Europa, otro se fue a Palmeiras. Esos están de vuelta ya. Jóvenes. Digo, Cardoso, Quintana, Zárate. Le pones al otro Quintana. Ahí en la mitad de la cancha. Claro. Alan Vargas, lateral derecho. Zárate. Peralta. Pero hoy esos son los juveniles. Armemos un equipo hoy Quintana, juvenil. el otro Quintana. Vamos a dejar a 2, 3 experimentados. Eso es lo que voy a tener que dejar. Pero vamos a armar, a ver, ayuda a Ariel. Aguilar. ¿Quién es un lateral derecho joven? Pues ponerle al arquero de la selección que es de Olimpia. Tiene que retornar Pedro González. No, es el de Cerro. Sí. Cuando le iba a preguntar si hay alguien que tiene... Hay un arquero de 2 metros, el arquero que tapó el otro día en Tembetario era de Olimpia. Sí, pero Olimpia siempre tiene arqueros de selección que no tienen espacio ahí. Ya no es de Olimpia, el que estuvo en Tembetaron. Claro, se fue, pero fue formado en Olimpia, hoy ya no es de Olimpia. Sí. Bueno, está, para no complicarnos, digo nomás, Aguilar. A la derecha, ¿quién puede ser? Lateral derecho. Vargas es el lateral. Y Alan Vargas. Saúl Salcedo, dame un central juvenil. Zárate. Sí, Luis Zárate o Cáceres. No es Adelio. ¿No y Cáceres? No, este es Luis Zárate, el central. Luis Zárate es el capitán de la reserva. Ponelo a Luis Cáceres si querés, que ya tiene minutos en primera. Con Salcedo. Con Salcedo. A la izquierda, Mateo tenés. Mateo. Y no sé qué otro lateral, quién juega. Y Castellano es el lateral en la reserva. Sí. Mateo el central y Castellano el lateral izquierdo. También. Sí, así es. Pero ¿a quién lo vas a dejar? Huguito Fernández, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Hola Chipi, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, Huguito? ¿Bien? Todo bien, de lujo. Vos estás ahora a través del WhatsApp. ¿Cómo? Sí, por WhatsApp. o usás, ¿cómo es? Facebook Live o Zoom, o ¿cuál es la herramienta ahora? No, por ahora WhatsApp no. Ahora WhatsApp, está bien. Bueno, Huguito, Sí. ¿cuál es tu idea para enero? Vos estás hoy en Argentina. Sí, estoy en Argentina todavía. ¿Y tenés contrato en Tengo Defensa y contrato Justicia hasta- hasta cuándo? Hasta junio del año que viene. Hasta junio del año que viene.
Sí. Y estás jugando, estás con participación. ¿Cómo te sentís ahí? La verdad que bien. Los primeros partidos sí fui jugando. Después fue cambiando un poco la táctica, fue cambiando los jugadores, pero sí siempre va rotando. Hay veces que me toca entrar, hay veces que no, pero me siento cómodo acá. Estoy bien. El técnico sigue siendo BKHS, ¿eh? Sí. ¿Y cómo es él? ¿Es como se ve desde afuera? ¿Cómo lo podés describir ahí que trabaja contigo adentro, que lo tenés en el día a día? Sí, es así mismo como lo ven en los partidos. Es un técnico intenso que lo vive mucho, y en los entrenamientos en la semana es así mismo como lo ven en los partidos también. Claro, está bien. ¿Y la intensidad con la que se entrena, con la que se juega, es distinta, superior a la que tenemos acá? ¿Todavía? Y es más intenso, Chipi. Los entrenamientos son así como son en los partidos. La verdad que los entrenamientos acá son muy intensos, son cortos, pero son muy intensos, así también como en los partidos. ¿Hoy estás convocado frente a Tucumán o no? Sí, estamos concentrados acá en Tucumán. Ah, muy bien. ¿Han viajado? ¿Cuánto es hasta Tucumán? En 1 hora 50. Una hora 50 minutos. Pero perdón que estoy desubicado en el mapa. ¿Terrestre o avión? No, en avión. En avión, correcto. Sí, bueno, en avión. ¿hay posibilidades que vuelvas a Olimpia en enero o no? Y se manejó que sí, Chipi. Creo que eso lo maneja bien Diego Cerrati, mi empresario, pero me habría comunicado que los dirigentes de Olimpia le habrían preguntado por mí, porque le iba a gustar que para enero vuelva a Olimpia. Vos estás a préstamo ahí, ¿verdad? Sí, estoy a préstamo. Y se podría dar una conversación en ese caso, si eso se avanza, entre Olimpia y Defensa y Justicia, para terminar el contrato de préstamo antes, digamos, en 6 meses antes. Sí, así mismo, Chipi. Así mismo, creo que eso lo va a manejar más mi empresario, pero se podría dar esta posibilidad que vuelva ya en enero. Y vos, si bien estás bien allá, no te desencanta, digamos, la idea de volver, sabiendo que también Olimpia va a apostar un poco a la juventud y a jugadores un poco más frescos. Sí, creo también que como así vos decís, va a gustar mucho a los jóvenes, a los jugadores de la casa. Y yo particularmente quiero tener mi revancha después de mi lesión. No me tocó jugar, pero muy poco, pero me gustaría volver para volver con todo también ahí en Olimpia. Vos tuviste muchos minutos, Huguito, en aquel campeonato del 2019, que de hecho metes ese cabezazo sobre el final para conectar con Roque ante Guaraní, ¿verdad? En el tetra campeonato. Ahí creo que fue ese semestre, corregime si estoy equivocado, el que más minutos habrás tenido en primera división. Sí, así mismo, Chipi. Ese 2019 fue en lo que más partidos jugué, también arrancando de titular, y creo que ese semestre fue muy bueno para mí. Pero querés tu revancha. Sí, quiero mi revancha, quiero volver, así como te dije, después de mi lesión no me tocó jugar mucho, y la verdad que me gustaría volver. Hugo, Nicolás Ledesma te saluda, un abrazo grande. Estoy mirando los detalles de los partidos jugados y veo que contra Platense jugaste ya casi hace un mes, ¿verdad? Y después siempre fuiste y quedaste en el banco. Si es así, el técnico te habla, el técnico te dice te falta esto, o vos particularmente crees que te falta algo más para ser titular en el equipo, o cómo se maneja el tema este. Bueno, la verdad que el técnico siempre me habla a mí después de los entrenamientos, siempre me suele apartar un poco y suele hablar conmigo. Me dice que me ve muy bien, pero también como el equipo fue de menor a mayor. Sí. Por los primeros partidos no nos fue tan bien, después fuimos levantando, ahora estamos tercero en la tabla, pero bueno, siempre uno tiene que estar preparado, siempre, particularmente yo trato de
de trabajar al 100% y bueno, cuando me toque jugar voy a tratar de dar lo mejor de mí y también ayudar al equipo. Y los titulares ni no se resfrían, ¿verdad? No, la verdad que ninguno de mis compañeros quiere salir del equipo más ahora que estamos ganando de seguido. La verdad que ninguno quiere dejar la titularidad. Huguito, ¿cómo estás? JJ Gómez te saluda, placer escucharte. ¿Qué es de distinto? Hablabas de la dinámica y de los entrenamientos. ¿Es distinto la semana, la metodología de entrenamiento o es casi igual con otra velocidad? Y la verdad que es casi igual. Como te dije, los entrenamientos son muy intensos. Particularmente el nuestro es corto, pero intenso. Tenemos poco descanso, casi no. Todos los trabajos que hacemos los hacemos a una intensidad máxima. Y creo que así mismo son en los partidos. Como te dije, es muy intenso, se corre mucho, siempre tenés que estar corriendo todo el partido, no tenés que regular un poco. Bueno, la verdad, como te dije, los entrenamientos son así mismo como son los partidos. ¿Y en qué posición te usa y qué sistema utiliza normalmente? Él me suele poner por derecha, me gusta mucho que juegue por afuera, que me meta por el medio. Él suele jugar un 4-3-3. 4-3-3, correcto. Huguito, Huguito, encantado de saludarte. Antes, Nico, perdón, pero en el club no te dijeron, todavía hasta aquí no te dieron una pista de que quieren continuar contando contigo. No hablaron, conmigo todavía no hablaron. No sé si con mi empresario ya le habrán comunicado algo, pero conmigo no habrán hablado. Yo mañana me reúno con Diego, él viene acá a Buenos Aires y ahí mañana voy a ir manejando un poco de eso también ya yo. Él va, y si va es por algo, o sea, hay evidentemente un avance. Y creo que sí, como te dije, mañana yo me reúno con él y ahí vemos qué va a hacer para el año que viene. Muy bien, muy bien. ¿Qué compañeros tenés ahí experimentados hoy? Romero. Está Lucas Barrios. Lucas, claro. No, Romero se fue a River. Sí. Los más experimentados son Lucas Barrios y Walter Bow. ¿Y Benítez sigue ahí? Marcelo. El zurdo, no recuerdo el nombre. Sí, el Cholo Benítez. El Cholo Benítez, Cholo. Sí, él está, hace poco también se recuperó de su lesión y ahora está jugando. Ese es un jugadorazo. Walter Bow es un goleador de raza, ¿no? Sí, para mí es uno de los mejores delanteros ahora acá en el fútbol argentino. ¿Y vos competís, por ejemplo, con Cholo, con Benítez o no? En la posición, o a vos te pone no, más a él le pone más o menos como lateral. De lateral, pues sí, como lateral izquierdo, sí. Llegó a jugar de stopper, de lateral, de volante central, le vimos también, o sea, de todo un poco. Sí, le suele mover mucho al profe porque le gusta jugar en el medio también, se mueve mucho la verdad. Sí. Bueno, Huguito, gracias por este tiempo, sí, que sea lo mejor para vos, para tu futuro y bueno, ya resolverás seguramente mañana con Diego en esa reunión, pero evidentemente hay probabilidades de que vuelvas a Olimpia y te tomes tu revancha. Y patea que al arco hoy sí igual, ¿eh? Sí, hoy sí me toca, eso también me suele pedir mucho el profe que patee mucho al arco porque tengo una buena pegada. Un abrazo, Hugo. Dale, un abrazo, Chipi. Hugo Fernández, el jugador de Defensa y Justicia, que está para volver entonces en enero, así como están las cosas a Olimpia. Mañana tiene una reunión con Diego Cerrati, su representante, y hay altas probabilidades, hay un interés de Olimpia de que vuelva Huguito Fernández. Los compañeros que cubren los clubes dicen que es distinto, está concentrado para jugar hoy y habla, dice, acá no podemos ni si ganan 20-0. Ariel. Señor. Ahí lo escuchaste a Huguito. Sí, atentamente. Y podrían ser 2 los que puedan retornar de Buenos Aires a Asunción. Aparte de Huguito, está Vera. ¿Quién?
Santiago Vera. Santiago Vera. Santiago. ¿Y Matías Galarza, que está en Brasil? No, él ya se queda en Vasco. Pero Santiago Vera es del club. venida, ida y vuelta otra vez. O sea, fue un ida y vuelta, ¿no? Y estuvo un año en Almirante Brown. Y Santiago creo Vera que era el de jugó- River, ¿verdad? el que fue en la formativa en River y ahora está en Almirante Brown y hizo un campañón con Almirante. ¿De qué Una de juega? las figuras. ¿De qué Una de juega? las figuras. Enganche. Ala. Sí, de enganche. ¿A vos Número te 10 gustó de ese Almirante. campaña, No. Todo mediocampista Olimpia tiene afuera. Tiene... con quien hablamos ¿Le recién. seguiste? Vera. No, sí vi Matías. algunos resúmenes, pero no. ¿No da? No, claro que da, siempre suma. Pero hace rato le queremos echar a Roque y al otro, pero se trae uno por formativa de River. ¿Y lo de la formativa No, Olimpia? escuchar a Roque. Viste que acá un whatsappero dice: Aguilar, Vargas, Zárate, Salcedo, Mateo, Cardoso, Adelio, Quintana, Peralta, Derlis, Elías Ayala. Ahora, convengamos. Dice el 269. Yo Jugaba entiendo con que- Guaireña, ese equipo jugaba Espera. con Guaireña, con los Yo entiendo con que es Candia, olimpista. con Paniagua, Y Mendoza. puede ser uno de los pocos olimpistas. Tratale bien a mi No, whatsappero. pero espera, por favor, Costa, te pido. digo, atendé. Amable, estoy discutiendo con Yo él. digo algo que uno siente en la cancha cuando están para uno. Probablemente sea olimpista el que mandó el mensaje. Yo no sé si es parte del 5% que banca a los juveniles o del 95% que no tiene paciencia. Todos quieren que Porque se convengamos levante. que en Olimpia no es que se caracteriza por la paciencia con los chicos. O sea, ahí le matan. Yo te pongo este escenario, si Julio Cáceres ponía este equipo, posiblemente en algunos partidos le iba a ir bien, en otros no. ¿Cómo le fue de esta manera? Porque son chicos Pero pongan al escenario, por favor. Si no tenés un peso para pagarle a tus jugadores, le debes desde julio. Sí, eso sí. ¿Cómo Entonces, te va a mantener? Trae chicos que no le vas a pagar, que le vas a empezar a deber. No, pero va a pagarle menos. Pero ¿y los que se no le vas a quedan? pagar $50,000 a, Y bueno, a Elías Ayala. pero eso no sabe el otro equipo. Vamos a dejarle ganar a ellos porque ellos ganan menos, Anga, porque el otro equipo te va a ganar. Si Julio Cáceres no hacía la campaña que hizo en estos 4 o 5 partidos que agarró, iba a ser el técnico de Olimpia en enero. El presidente que está entrando políticamente se iba a respaldar en Julio Cáceres con 6 partidos perdidos, o con 4 o con 5 partidos perdidos. Que a eso nomás voy. Le van a dejar a Julio Cáceres de que juegue toda la apertura con los chicos, sabiendo de que en la teoría, o si no, yo soy Cerro o Guaraní, salí campeón, voy a traer uno más, voy a vender uno, voy a tener plata, voy a traer uno más, pero Olimpia le va a ganar a todos. O sea que vos, olimpista, No, vamos a poner yo no un estoy escenario. jugando como olimpista. No, yo te voy a presentar un escenario. Vos, olimpista, no vas a aguantar un año sabático atendiendo a estas condiciones. Claro que donde sí. no podés. Ahora, si vos pensás en que Olimpia tiene que ser campeón el año que viene otra vez, No se me sin entiende. duda, entonces no hay forma de, Es lo de que te estoy promocionar diciendo, a nadie. Nico. Si vos pensás, es que vos pensás que le van a dar, no es el año, es la apertura nomás, dale 10 partidos, dale y a lo mejor este equipo explota. Pero vos pensás que le van a dar la apertura al entrenador no ganando, porque vos haces en la evaluación, vos sos Libertad, que tener el plantel que tenés vas a reforzar, vos sos Guaraní, que tener el plantel, vos sos Nacional, vos sos Cerro, y quedas quinto en la evaluación. Después arrancar el Claro, campeonato y como pero hoy tenés Sol razón. queda, puede Sí. ganar la punta y todo. Pero si no arrancás bien, si todo va en el trámite normal, ¿o por qué el que sale campeón va a ser menos equipo que este Tiene que ser onceno? Jota, una apuesta decidida. Ponele que sale campeón Cerro no. Guaraní. ¿Por qué Cerro Guaraní el próximo año va a ser menos equipo que esta frescura de Olimpia, de los chicos Pero de la ¿qué reserva? salida- No. ¿Qué salida tenés cuando hace rato vos dijiste nos No hay cobran? garantía de eso. La porque salida no puede, es, no tiene salida. es sostenerle al técnico. Yo no digo que no, No, se ¿por refresque, qué lo que lo digo vas es que le a van a sacar echar al al técnico. Le van a echar, Nico. Te está mostrando, Olimpia le echó a Orteman, le echó a Garnero, le echó a Pipo, Gorosito, saliendo campeón y todo. Te van a echar si no ganas 5 o 6 partidos, 3 partidos. A eso nomás yo voy, que le aseguren que va a trabajar un año y estos chicos van a volar. Pero en el fútbol paraguayo no pasa eso. Sería muy raro que pase. Sería muy raro que pase. No. Pero creo que no. va a depender de una decisión, de una determinación más que nada en J dirigencial. De hacer o no Claro. hacer. Y de hacer a contraviento y marea.
la gente se le va a venir Y encima. sí, a bueno, Cáceres si es que no ahí gana. está tu determinación de hacer o no esto. Ahí está tu decisión, ¿verdad? De aguantar lo que sea. Igual a mí me parece que el recambio nunca es cambiando los 11. Porque vos sos Olimpia, no podés tampoco venir a jugar porque no hay plata y jugás con los baratos, porque se te está tratando de barato al alzar y sacarle a todos. Estos chicos, si van a jugar en primera, tienen que ganar acorde a primera y tienen que estar también con un sostén de jugadores de experiencia. Claro. Siempre es importante el vaqueano en el camino, Nico. Totalmente. Importantísimo, no es que meterle a todos los chicos y porque salió campeón en la reserva. No es un poco mérito en ese nivel, pero la reserva no es parámetro para decir de que vos vas a salir a pelear el campeonato de primera división con los chicos de la reserva. O sea, es muy... Claro, No pero es terrenal. pero no todo. Esto ya es un extremo. Yo no creo, no sé que no puedo decir tampoco así terminantemente que Richard Ortiz, por ejemplo, sea contratado por otro equipo. Vos dijiste recién Soldamérica necesita, ¿verdad? No sé si necesita un volante central. Pero si Richard Ortiz se queda, por ejemplo, ¿por qué no va a ser el comandante ahí en el medio para mechar a estos jugadores? Poner dos alas con Richard Ortiz como volante central, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y que se quede todo. Yo dije hace rato lo de Alex Silva, que a mí me encanta, a mí me gusta. No todo, pero otra vez jugarte con 7, 8 de más de 38, 39, 40 años y no tener dinero para pagarle. Es improbable esa situación en Olimpia. ¿Qué dijo Cardona, Ariel? Que la prioridad es la Copa Sudamericana. ¿Se cortó? Para despedir a Arielito. Igual me No parece... es un momento fácil para Olimpia, o sea, es un momento complicado desde lo económico y desde lo institucional, pero mira que Cota no es descabellado lo que dice Nico. El tema nomás es que para desligarte de todo el presupuesto que tenés, es o echar o negociar. O sea, porque si no es más demanda. Si echás es una demanda más, otra demanda más, otra demanda más. No, Y futbolísticamente hoy necesitas también respuesta, quieras hacer o no, porque sos Olimpia, más allá de tu inconveniente económico. Ahí es donde está, me parece, el error y que se entienda, ¿verdad?, al hincha de Olimpia. Pero Olimpia se respalda mucho hoy en que vos sos Olimpia, en Olimpia hay que jugar gratis, en Olimpia hay que hacer esto, hay que jugar por este grupo. Vos porque sos Olimpia, ¿por qué sos Olimpia? Porque tuviste jugadores de jerarquía que te llegaron a la gloria. Sí. ¿Verdad? La institución Olimpia nomás no es que salió campeona del mundo por ser Olimpia. Olimpia tuvo jugadores que hicieron un esfuerzo, una jerarquía, se fueron ganando, siempre fueron los mejores del país, los mejores pagados, más internacionales. Sí. Bueno, eso se tiene que sostener. Vos para seguir sosteniendo tu estrella necesitas esa jerarquía en tus planteles. No, es que vas a jugar con... Hay jugadores que no pueden jugar en Olimpia, que son figuras en otro equipo. Sí. Y no pueden jugar en Olimpia, no le da la talla. No, y eso cuesta. Eso me decían anoche justamente, Olimpia puntero en toda la categoría formativa, campeón invicto, en reserva y qué sé yo, y su equipo principal está colero. Bueno, ¿cuál es el jugador que está por jugar en primera? Reserva. Es la edad. No, reserva es el... Juvenil. Bueno, Sub-20. en la Sub-19 Olimpia es Guaraní el puntero. Olimpia campeón en la 14, en la 15, 16, en la 17, en la 19, donde está un pasito, no. Los chicos que están en la reserva que salen campeón, esos son jugadores de primera que no dieron el paso en primera. 12 de octubre juega con chicos de 15, 16 años su reserva, por ejemplo. Cerro tiene un selectivo de jóvenes en la reserva. O sea, la reserva tiene un parámetro según la evaluación de cada club. Eso no le saca mérito a Olimpia. Olimpia tenía un buen equipo en reserva, pero un equipo de primera, como aquel de Camacho, Willy, Pablo Velázquez, Topo, Vanega, Vareiro, de Libertad, que no tenían lugar en primera y le ganaban a todos. Después se fueron a Sol, a Rubio Ñu, se fueron a explotar, todos jugadores de selección, pero Libertad no jugaron. Hay veces que este grupo es... Alan estaban jugando, Vargas estaba jugando en Resistencia, titular, puntero del campeonato con Carlos Recalde. Volvió en junio. ¿Te acordás? Sí. Mateo Gamarra ya jugó en 12. Luis Zárate, jugador de selección. Hace rato ya tenía que haber jugado en primera, pero desde toda la vida de selección. Castellano, jugador de River, de primera. ¿Verdad? Cardoso vino de Portugal. Quintana, Adelio, que después Adelio subió, el otro Sebas que suele jugar, Diego Duarte,
No tengo todos los nombres, ¿verdad? Sí, Pero estamos hablando 9, de... ¿viste? Estamos hablando Los de... 9 son todos jugadores de primera de Olimpia, no de primera de un equipo que entrena con... De primera de Olimpia, que entrenaban con Rodrigo Roja, con Willy, con Roque, con otros levels. ¿Por qué ellos no dan ese paso? Y la 19 no es la puntera del campeonato. Entonces, la sumatoria, ahí hay un pasito que tiene que dar Olimpia, que no está todo mal, pero tampoco es que está todo... Ahí hay un paso. Claro. ¿Por qué no están los chicos en la primera, verdad? Bueno, Ariel, para cerrar, ¿estás ahí, Ariel? ¿No? El cablecito, a ver. Ariel. Ariel. Bueno, vamos a la pausa, 12:25. ¿Puedo, mi WhatsAppero? Lo despedimos a Ariel. WhatsApperos y nos vamos a la pausa. Sí. A ver, Nico. Evidentemente en este equipo se debe meter al menos 3 con cierta experiencia y jerarquía. Este es un escenario de 90% juveniles, dice igualmente agregando el amigo, ¿verdad? Después el 055 Hola. dice, Hola. espera un ratito, Ariel. Hola, JJ Gómez dice, claro que hay equipos que meten 11 juveniles por temporada. Por ejemplo, Independiente del Valle cada temporada mete 11 juveniles por temporada con 18 años. Por algo es un ejemplo en Sudamérica ese club, dice. Mira, yo le voy a decir porque yo jugué con Efren Mera en Manta. Mi compañero Efren Mera era un chico cuando yo llegué a Manta. Y yo era el experimentado y él era el chico que se reía como... Efren Mera, cuando yo jugaba, él ya jugaba en primera. Yo dejé de jugar hace 15 años. Y Efren Mera fue el que levantó la copa. Pellerano era el central. Tenía 4 o 5 juveniles dentro de una estructura de grandes. Y hoy tiene muchos jugadores que pasaron en distintos años que son de la camada de las inferiores. Pero no es que aparecieron los 11 juntos, que vos echás todo lo que tenés y metés 11 chicos. Sí, o sea, claro. es un proceso. A eso es lo que digo. Es progresivo. A Julio César Cáceres obviamente aún le va a faltar saber manejar un grupo y más uno como el que tiene Olimpia. Si vos te vas y le decís a Ale, mira, tenemos que reducir el gasto 100%, seguro que va a aceptar, pero no cuando le imponen. Escuché rumor que eso hicieron y le dijeron que si no acepta ya no juega y se va al final de año. Así no, Ale Silva, estando bien en lo anímico y rodeado medianamente nomás de un equipo armadito, es un fenómeno. Una buena pretemporada y hablando bien con él, es él y 10 más. Tiene visión, desequilibrio e inventiva. A veces no le sale, pues sí, y es normal. Neymar no todas las veces le sale, dice también el 411. En medio de la lluvia de nieve, mirá, Sí. la cancha ayer del Dinamo de Kiev ante el Bayern Múnich, en el Olímpico de Kiev. Justo un Ganó WhatsAppero, 2-1 el Bayern. justo Sí. un WhatsAppero quiere que le preguntemos a Derly por qué dejó el Dinamo Kiev, que le falta justamente un puntero y goles, dice también el amigo. Me parece que Nico tiene mucha razón, no sacar a todos los experimentados de Olimpia, pero Olimpia hace rato apuesta por Roque y él ya no da, hace muchos años. Para el fútbol paraguayo puede ser acá en el país, todos le quieren, ni siquiera le llegan fuerte, pero en la Copa, en el primer tranque se lesiona, ya no le da el cuero lastimosamente. Rodrigo es quien escribe esto. Pausa, hacemos una pausa. Está Ariel, está Ariel. Ariel, para despedir, ¿qué dijo el presidente de Olimpia, Ariel? ¿A dónde apunta? Que está difícil el tema de Derlis, que prácticamente ellos ya esperan una sanción, que va a ser la primera de no contratar jugadores, y que, entre otras palabras, la prioridad es la Copa Paraguay y la Supercopa, y esto hará de que seguramente se apueste todo y prácticamente ya se jueguen por lo que va a ser la Copa Sudamericana, porque el viernes no van a ser tenidos en cuenta el caso Tálvaro, Richard Ortiz, William Mendieta, Roque Santa Cruz y un par más seguramente para enfrentar la Libertad. Así que se da también en contrapartida el retorno de Tito Torres, Tucu Salazar, Fernando Cardoso y creo yo que va a arrancar Pollo Recalderreo. Bueno, un abrazo, Ariel. Chao, viejo. Dale, señor, hasta la próxima. Pausa, ya venimos, 12:28. Unión Fútbol Club, somos tu equipo.
Un ahorro programado significa asegurar el futuro de tu hija ahorrando el dinero para su ingreso a la facultad. Con Itaú Ahorro Programado podés ponerle fecha a lo que te propongas. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Asegura tu futuro comenzando hoy un ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos, 12:32. ¿Puedo contar una anécdotita por favor, chiquitita nomás? El lunes me fui a caminar al parque, ahí cerca de Casa J, que vos conocés, ¿verdad? Sí. Y le vi a Delio Toledo, que estaba trabajando con los chicos en la pista sintética. Y él estaba, él hizo la parte física, después el chico de ¿cuánto? De 13, 14 años. Y lo que quiero nomás decir es que hay jugadores de muy buena calidad técnica, de chicos que vos deberán ser el futuro, todos que tienen esperanza, ¿verdad? Y los mamás y las papás, los papás y las mamás, sentados ahí al costado viendo, ¿verdad? Que tienen esperanza de que alguna vez sean jugadores profesionales, pero de buen manejo de pelota, de que hacen lo que le dice el técnico, ¿verdad? Qué potencial hay y que se desperdicia, ¿verdad? No te alcanza la herramienta, la estructura, Nico, eso, no es la materia sí. prima. Talento hay. Talento hay. Lo que pasa es que se quedan en un cierto... Hoy tienen un gran entrenamiento para su edad, a lo mejor con Delio. ¿Verdad? Después pasan a lugares donde no encuentran ese... Claro. Que te saca ventaja en los de otros países. Y más lo que se van rápido a Europa ahora. Que están trabajando ya así hace mucho tiempo. Claro. Ayer justamente me decía una persona, yo en el 80 y pico me iba a entrenar al complejo de Ferro, y eran 6, 7 canchas de primerísimo nivel. Eso es fundamental. Ya en el 80 y pico, ¿verdad? O sea, y ahora estamos acá en pleno 2021 y aún no tenemos eso. Yo la otra vez encontré una foto: Carlos Sanabria, capitán de River; Carlos Gamarra, capitán de Cerro. ¿Viste la foto de esa del partido? Cancha de arena era. Cancha de arena. Hace poquito fue. ¿Qué Buenísima. año puede ser eso? ¿92, 93, 94?
Quique Landaida, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien y usted? Bien, Quique, ¿cómo estás vos? También la mesa, bien tranquilo. Bueno, trabajando allí en Olimpia, ¿cuál es la expectativa, Quique, a partir de ahora? Y bueno, y principalmente también charlando un poco con respecto al 2022. ¿Cuál es la idea para la temporada que viene? La verdad que lo primero es cerrar bien el año, ¿verdad? Tenemos una oportunidad de ganar 2 campeonatos, que no eran los campeonatos que queríamos, pero igual es importante siempre ganar algo. Y tratar de estar en zona de copa, que también dependemos de nosotros. Ahora con el mal semestre realmente puede terminar así, por lo menos sería aprobado en el año. Lo que queremos es ser aprobado. Claro, sin dudas. Hoy la prioridad, bueno, son los títulos que se pueden ganar, ¿verdad? La Copa Paraguay y la Supercopa. Supongo que eso hasta está pesando por encima de el hecho de poder clasificar a la Copa Libertadores a la primera fase. No, porque Olimpia siempre, aunque esté pasando por un momento, siempre tiene que apuntar a lo máximo. Y nosotros vamos a intentar también estar en Copa Libertadores. Sabemos que es difícil, pero el fútbol tiene estas cosas que de un día a otro da la vuelta a todo. Sí, sin duda. Quique, ¿cómo se hace para lidiar, además desde tu posición, verdad, que fijas mucho tu mirada en lo deportivo, en la planificación, en cosas así, y muchas cosas más seguramente que no estoy mencionando, cuando el club está envuelto en una situación económica complicada, difícil, que lo expresan los propios directivos, ¿verdad? ¿Cómo se hace para lidiar con eso, entre una cosa y la otra? Y bueno, yo lo primero que tiene que hacer creo que es vivir la realidad, ¿verdad? La realidad es que nosotros tenemos que bajar el presupuesto y tenemos que seguir compitiendo porque estamos en un club exigente. Todos estamos, y decir la verdad, todo eso tiene que ser un trabajo realmente en conjunto como para que poder sacar todo junto de esta situación, ¿verdad? Y eso incluye jugadores, directivos, incluso hinchas, ¿verdad? Porque se pide mucho también que jueguen los jóvenes y después a la hora, la verdad, por la exigencia del club, si no se dan los resultados, también van a venir las críticas. Todos sabemos eso, por eso yo siempre estoy diciendo que doy la palabra clave de los links, tiene que ser equilibrio, ¿verdad? Enrique, un abrazo grande, Nico, soy. Esto se charla con los dirigentes. Te planteo el tema porque acá en la mesa habíamos hablado ya hace un par de semanas que a Olimpia le convendría hoy jugar la Copa Sudamericana, porque si clasifica la Copa Sudamericana primero juega contra un equipo paraguayo, ¿verdad? Y suponiendo que Olimpia gane, ya tiene un ingreso económico alto que va a ayudar en mucho, que vos sabés más que nosotros. Sin embargo, si es que va a la Copa Libertadores de América, en la primera fase el tránsito es mucho más largo y es más difícil seguir pasando para entrar a la fase de grupo que en la Copa Sudamericana. Entonces, eso están diciendo muchos, incluso acaba de decirlo el señor Cardona, el presidente del Olimpia, que también se debería apuntar a la Sudamericana. Entonces, para que no haya nomás diferentes opiniones, yo sé que vos como profesional y técnico principalmente, y estando en Olimpia, nos vas a decir que lo ideal es ganar. A eso se apunta y que después la resultante sea la clasificación a la Libertadores o a la Sudamericana, o es imposible planificar y decir apuntamos a la Sudamericana en conjunción ya de idea firme con la dirigencia del Olimpia. Yo creo que no. Nosotros, una vez que estemos en ese torneo, sí podemos apuntar a la Sudamericana, pero hoy nosotros no estamos en ningún... Claro. Podemos estar en Copa Libertadores, y yo creo que a cualquier equipo que le preguntes siempre va a apuntar lo máximo. Y después, si no se puede decir, es la Sudamericana. Yo soy uno de los que realmente creo que hoy es muy difícil competir para la Libertadores, pero tenemos que intentarlo siempre. Eso creo que los equipos brasileños están incluso por encima de todo hoy, pero sí.
este año, que no fue un buen año para Olimpia, fue el único equipo que eliminó a un equipo brasileño en Sudamérica, sin tener un buen año. Y lo otro que Entonces, también... Sí, lo otro que también estamos planteando es de dar más cabida a los jóvenes del Olimpia, a la famosa cantera, ¿verdad? En un club donde hay una deuda muy grande que no se va a poder pagar, de acuerdo a lo que ya dijeron los dirigentes, y va a venir una sanción para el Olimpia, en donde hay deuda con los jugadores que están ahora, los famosos históricos del Olimpia que están todavía. Es improbable pensar en una mayoría, en una apuesta a una mayoría de jugadores jóvenes para la temporada que viene con este escenario, porque ya no hay más tampoco el Mesías que meta la mano en el bolsillo y diga, no, yo soluciono todo. ¿O es muy difícil esto, Enrique? Yo creo que se está haciendo eso de a poco, no como quiere la gente. Si vos tenés las estadísticas, fíjate, creo que el equipo que terminó jugando contra Sol terminaba jugando con 7 jóvenes, que no pasaban 22 años. Pero todos quieren que sea un cambio brujo y realmente eso no se puede decir. A mí, yo soy una persona que leo bastante en las redes sociales, y cuando Boca comenzó con batalla, todo, vamos a hacerlo de Boca, comenzaban a todos a decir, porque algunos jóvenes ganaron 2 partidos, después Boca se cayó, ahora está en peligro de no estar en Copa Libertadores, y comenzaron todas las críticas para adaptarle que no hay que jugar con... O sea, el fútbol es muy complejo. Nosotros, si hoy ponemos todos los juveniles y seguramente no se nos dan los resultados, van a decir por qué le liberaron todo. Y por eso quiero hablar la palabra equilibrio. Yo creo que los jóvenes tienen que ser llevados por algunos experimentados. Yo creo que esa renovación se va a venir, pero no se puede hacer algo demasiado brusco. Ese es mi tratamiento. Correcto. Bueno, Quique, insisto, la situación no es fácil, pero están ahí peleándola, y bueno, veremos cómo termina el año y sobre todo cómo se comienza el siguiente, ¿verdad? Que es el gran desafío, y bueno, vos estás inmerso ahí en toda esta planificación también. Es importante determinar qué va a pasar, si va a continuar, si no, darle la seguridad a Julio para poder seguir dirigiendo. Sí, nosotros realmente no estamos buscando técnicos, ahorita no sé que no estamos buscando técnicos, todos estamos apuntando a que él darle la confianza para que él sepa, esté a cargo del año que viene. Ojalá que los resultados le ayuden, ¿verdad? Y también la paciencia de la gente, porque va a ser un año difícil, pero tenemos que ayudarlo. Enrique, yo quiero insistir, y estoy de acuerdo, es lo que estamos charlando acá, de mechar a los jóvenes con los experimentados, la famosa columna vertebral, si tenés, ¿verdad? Y ir mechando a los jugadores jóvenes. Te puede confundir, si no estás ahí adentro como vos, siendo olimpista, por ejemplo, que Olimpia gane los torneos de las formativas, campeón invicto en la reserva, o no es parámetro nuestra formativa como para decir, estos chicos, le tiramos ya en la primera. ¿Estamos lejos todavía de eso? ¿Hay mucha deficiencia todavía en las formativas? Yo creo que hoy nosotros en Olimpia, hoy realmente los números, los campeonatos están diciendo que tenemos la mejor formativa. No lo digo yo, lo dicen los números. Pero y saben perfectamente los jugadores, porque es el mensaje que nosotros le dije, que el campeonato en la formativa realmente para nosotros es que vamos bien, pero que no han logrado nada. Realmente nosotros, el fruto de ese trabajo, vamos a verlo si los jugadores llegan a arreglar, o si no, es un trabajo que no se termina. Nosotros creemos que en algún momento el 60 o 70% tiene que ser la formativa, vamos camino a eso, pero no sé, como te digo, no se puede hacer de un día para otro. Yo creo que para que eso suceda, después estos jugadores que están llegando van a hacer necesariamente lo de experiencia, y vamos a ir luchando con lo de un trabajo largo. Yo creo que nosotros estamos muy bien, y poder preguntar a cualquier persona que no sea hincha de Olimpia, como sea, que sigue la formativa, y preguntar quién es la formativa, te va a decir que es Olimpia.
Es lo que dice JJ, que se va a ver todos los partidos de la formativa casi. Y van a buscar el retorno de algunos jugadores. Recién hablamos con Huguito Fernández, que está en Defensa y Justicia, por ejemplo. Y él dice, por ejemplo, sí, que podría pensar en volver a Olimpia. O vos como Papaguazú le podés decir a Huguito, quédate ahí, reventate el lomo y tenés que progresar ahí. O la famosa, sí, puerta abierta viene y va a ser otra vez uno entre 25.000 volantes que tiene Olimpia para pelear el puesto. Mira que es una muy buena pregunta, porque yo creo que realmente nosotros si traemos un jugador que está a préstamo y se está ganando en otro lugar y no le damos el espacio o una chance real que pueda jugar, traerlo, sería un retroceso para él y para el club, ¿verdad? Yo creo por eso nosotros tenemos que, realmente estamos viendo qué jugadores vamos a contar y que van a realmente tener una chance real de jugar. Porque traerlo de un lugar para que no juegue, me parece que no es bueno para nadie. Eso también te estamos analizando. Y aunque juegue, digamos, Quique, ¿qué es más conveniente? ¿Quedarse allá en una liga supuestamente o más competitiva o volver acá a jugar a Olimpia? Si a nosotros nos va a ayudar si a nosotros nos va a ayudar el equipo, yo quiero que venga. Yo quiero que venga porque hoy nosotros seguramente vamos a tener la dificultad no poder traer, pero hay que analizar también porque eso también en estas decisiones también tiene que estar el técnico, porque el técnico también es el que al final es el que le va a querer utilizar o no, porque yo en mi posición a mí me puede gustar un jugador, pero yo no soy el que lo voy a poner, el que lo va a poner definido el técnico. Por eso te digo que es un trabajo en conjunto que lo estamos haciendo y estamos tratando de, y seguramente a fin de campeonato vamos a tomar todas las decisiones para no equivocarnos, que sea comenzar con un buen plantel y comienza todo de cero y ahí a pelear todo lo que se viene. Muy bien, muy bien. Bueno, un abrazo, Quique, gracias por tu tiempo, muy amable. No cuando guste, no hay problema. Allí está, Quique Landaida, hoy encargado de coordinar muchas cosas en Olimpia, una especie de gerente deportivo del club. ¿Algo más para decir, Nico, antes de ir a la pausa? Delio Toledo es un capo, dice, deben ir a ver cómo juegan sus equipos de la escuela, dice, 2 toques, maquinita, todos los años arrasan los torneos de ACEFUAM, dice el 778, sí, eso estuve mirando, insiste muchísimo en los 2 toques. Incluso cuando se le apretaba a un defensor, por ejemplo, y está tu arquero, jugá con tu arquero, le reclamaba. Así lo creo que se llama su cancha. De buen pie. Nicolás, dígame por favor, ¿en qué año y dónde jugó JJ Gómez? Dice. ¿Vos sos de la formativa de Libertad? No. ¿De Sol? Yo soy de Atlántida. No, pero Atlántida, ¿cuánto tuviste? Y toda la vida estuve en Atlántida, jugué más tiempo en Atlántida que... Sí, y después Claro. Libertad. No, de Atlántida me fui al Bucaramanga de Colombia. ¿Ya, Pico? Sí, goleador del Abénico. Sí. ¿Qué año? Y de ahí vine a Decime Sol, el año, por favor. 99. No, pero no sé si en qué tono, por eso. No, buen tono. No pasa por ahí, no pasa por si uno jugó o no jugó. No, sino pero por si sos el mejor analista del país, no Pero ego por más que él... No pasa por ser el mejor, el concepto que cada uno adquiere de acuerdo a su experiencia, no hace falta... Yo, por ejemplo, nunca toqué selección ni equipos grandes. O sea, equipo grande en Guatemala, municipal, pero no es comparable con, a lo mejor, en este sector, con un Boca River, y yo no puedo tener la experiencia de lo que es un vestuario de una Copa Libertadores en una final. Ahí hay otra... Cada uno tiene su concepto nomás, o sea, pasa por ahí. No pero pasa jugaste por en si Libertad, jugaste. en Sol, por Colombia. De Colombia vine a Sol. Sí. 2000. Que ahora la primera vez que Sol va a mejorar la última campaña que hicimos nosotros, fuimos subcampeones. Con esta Copa Paraguay sí ya pasan a... Campeón con Libertad. Con Libertad. El 2002. 2002. Y figura, lo más importante es que figura mi agenda. Así que con eso digo todo. Sí. Último, bueno, 884 dice, se enoja con mi WhatsApp, pero J. Ratalena viene a mi WhatsApp, pero por favor, J. Estamos ya en espíritu navideño, como dice Julio. Hay regalo, espíritu navideño cuando hay regalo. Si los chicos le escuchan a J, no tienen ninguna esperanza para debutar en primera. Le pone excusa a todo, dice que los chicos no tienen muchos partidos, que no tienen roce, por ende le falta experiencia. Yo le pregunto a J cómo fue su debut en primera.
¿A los cuántos años? Le costó tanto que por eso le tiene que poner difícil a las cosas a los juveniles, dice. Por favor, hay muchos jugadores de experiencia en primera cometiendo errores que son de principiantes, delanteros de experiencia que yerran goles increíbles. Peor, dice. Bueno, a ellos se les perdona, pero a los juveniles no. Ese es el problema en Olimpia. A Brian Montenegro se pasaba errando goles que cualquier chico con oportunidad mete, dice, pero no, al chico no se le perdona. En síntesis, para Jota, el chico que tiene que jugar en primera tiene que tener 25, 30 años para debutar. Exageración ya, dice, de él. Si tiene condiciones, denle oportunidad. Si no aprovecha es otra cosa. Sí, ahora una carta encima se nota pero que no escuchan nuestro programa porque... Pero pruébenle, sí, dice, ¿qué debería hacer? Por favor, no, y bueno, educarle por favor a tu WhatsApp. Pero muy largo WhatsApp. Bueno, mira, ¿hace cuánto que venimos hablando de que lo que más peleamos... Hace 5 años están leyendo WhatsApp, tenés que saber ya vos sí, pero lo que más peleamos porque le den espacio a los chicos y que tengamos más clubes, y por lo que a mí me pasó en formación justamente... Me parece que desde acá lo que más pedimos y la conclusión, por eso lectura comprensiva. Yo estoy explicando el porqué hoy de la situación de Olimpia, pero de sobre un grande todo, en sobre recambio. Todo el cómo, Jota. No de no ponerle a los chicos. Sobre todo el cómo, o sea, de qué manera ir llevándolos a primera división. Y otra cosa, que hoy están como están porque se les lleva la leche con el cereal en la cama. O sea, que no hay que decirle todo sí, porque si no te cambian como en el Instagram, pues no te gusta este y cambia el otro. Hoy uno no anda y te cambian, hay que cambiar, la gente quiere que se cambie. Los que crecen son los que se comen mierda, como se dice, y progresan y pasan las dificultades. La exigencia es lo que te hace crecer, no que este no anda dentro del otro. Totalmente. Hacemos pausa, 12:51 y ya venimos. Vale. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Ponele nombre y fecha a eso que querés conseguir. Planifica hoy tu ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú. ¿Estás listo? Porque arranca el Black Friday, 3 días de descuentos reales con precios que solo en Tupi podés conseguir. Vení a disfrutar las mejores ventajas del 26 al 28 de noviembre. Acércate a Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. En horario especial, viernes 26 de 7:30 a 20 horas, sábado 27 de 7:30 a 18 horas, domingo 28 de 10 a 17 horas. Llama al 021 569 9000 o compra desde tu mejor tienda online www.tupi.com.py. En menos de 30 segundos, elegí abonar al contado en cuotas y te lo entregamos en cualquier punto del país. Además, si ya sos cliente, tu primera cuota lo abonas con tu aguinaldo. Y por supuesto, como todos los años, premiamos la preferencia de nuestros clientes. Todas tus compras participan del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. ¿Vos sabés que ahora mi casa ya tiene un logo, será? Para eso está Matiris Aerosol, matamoscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas y en el patio prende los estirales Matiris o clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Una casa, un auto, un viaje o la universidad de tus hijos. Ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro. Conoce más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. ¿Estás listo? Porque arranca el Black Friday, 3 días de descuentos reales, con precios que solo en Tupi podés conseguir. Vení a disfrutar las mejores ventajas del 26 al 28 de noviembre. Acércate a Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. En horario especial, viernes 26 de 7:30 a 20 horas, sábado 27 de 7:30 a 18 horas, domingo 28 de 10 a 17 horas. Llama al 021-569-9000 o comprá desde tu mejor tienda online, www.tupi.com.py. En menos de 30 segundos, elegí abonar al contado en cuotas y te lo entregamos en cualquier punto del país. Además, si ya sos cliente, tu primera cuota lo abonas con tu aguinaldo. Y por supuesto, como todos los años, premiamos la preferencia de nuestros clientes. Todas tus compras participan del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. La selección necesitaba más del público que... No, pero de verdad, o sea, ¿cuál es el argumento, digamos, bueno, para que el partido de Paraguay se juegue con 100% de capacidad, que de hecho no llegamos ni al 40%? Y el partido de Cerro 12 de octubre, ¿no? No puede haber. Y si hay o argumento... el partido de Guaraní Cerro o el partido de Olimpia Libertad mañana. No puede haber argumento. Y si hay, no le vamos a creer. O yo por lo menos, al argumento. Claro, pues, tiene pues que haber una explicación, Nico. Bueno, qué sé yo, es un solo partido, no sé. Estoy tirando algún pensamiento más controlado, qué sé yo, no sé. No. Organizacionalmente es más adecuado, qué sé yo, no sé, estoy tratando de buscarle alguna
alguna explicación, aunque sea tonta, ¿verdad? Pero no. Políticamente queda mejor. Yo vi así un Gurorey. ¿El ministro de qué club? Por ahí a lo mejor. No, ni idea. O sea Ni que idea. decide una sola persona. No hay argumento, la misma cosa. Y no, porque la verdad es que no. Insisto, ¿cuál es la diferencia entre un partido y otro? O sea, que yo sepa no hay ninguna diferencia. Entonces, por lo menos para este final de campeonato, los equipos que están peleando, el caso de Guaraní de Cerro, o incluso el tema de los que juegan promoción, no sé, buscarle la vuelta a una situación que no es entendible por qué en una circunstancia así o en otra no, atendiendo, insisto, que no hemos escuchado una explicación oficial. Bueno, ¿cómo se prepara el Indio? Cabo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Chipi? El saludo para vos, para todos los amigos oyentes de Unión FC. Bueno, ¿qué prepara el Aborigen para el domingo en su visita guaireña? Lo más resaltante seguramente es la habilitación. Ya está otra vez habilitado Marcelo González luego de cumplir 2 partidos por ser expulsado en un juego en Dos Bocas contra Sportivo Luqueño. Fue suspendido por 2 partidos y está para volver. Uno supone, y usando la lógica, que va a volver por Alberto Contreras en la mitad de la cancha. Algo que seguramente preocupa, pero en menor medida, es que Fernández Cedrés está con 4 tarjetas amarillas. El partido anterior no vio la tarjeta amarilla, así que va a poder jugar este partido. Cuando entró el segundo gol de Guaraní el día sábado, allí se decidió Fernando Cubero por sacarlo y cuidarlo para que no tenga la 5ª tarjeta amarilla el uruguayo Fernández Cedrés. Gaspar Servio va a jugar en el arco, ya de memoria se sabe el equipo de Fernando Cubero: Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y Guillermo Benítez se mantiene en la saga defensiva. Los de la mitad de la cancha, la vuelta de Marcelo González por Alberto Contreras, Fernández Cedrés, Florentín y Josué, Alfio y Ferfer, el onceno que estaría, de no ocurrir nada raro, estaría presentando en Villarrica el próximo domingo 8. Bueno, ahí está. Guaraní después juega en su casa. Después juega en su casa. En principio, en Dos Bocas, contra Cerro Porteño. ¿A qué es en principio? ¿Por qué habría un cambio, Cabo? Y cuando se enteraron que se cambió el escenario del juego entre Nacional y Cerro Porteño, que llevaron al Defensores del Chaco, allí como que hubo cierta preocupación en campamento de Guaraní. Lógicamente todos los directivos se van a plantar en caso de que en la semana surja algo de, entre comillas, seguridad para sacar el juego de Dos Bocas. Se van a plantar los directivos de Guaraní, lógicamente, para no perder la localidad en Dos Bocas en la última fecha y teniendo en cuenta todo lo que se juega. Lo que tiene que hacer Guaraní es, yo sé que no lo va a hacer, es que le tiene que dar todo el sector hacia donde está el Tayud a Cerro Porteño y todo el sector de preferencia y sus laterales para Guaraní, que Pero haga si un Guaraní- precio especial. pero si Guaraní el campeonato, Nico, te va a llenar ese sector. ¿Por qué le vas a dar a Cerro? Entonces que se juegue en el Defensor. Claro, que se juegue en la olla. No. Y dale gradería sur a lo de Guaraní y ya está. No, pero ¿dónde va a jugar? ¿Dónde le va a ubicar a la hinchada de Cerro otra vez? ¿Cómo para que se haya hace pelea. habitualmente? No, ¿Cómo se hace habitualmente? En la tribuna que hace la cancha de bocha. Pero ¿por qué Claro. va a haber pelea? Poner una buena seguridad y punto. Claro, totalmente. O sea que hay que adaptarse a los inadaptados. No podés regalar tu localía en tu cancha es de regalar. jugar el campeonato. Sí, es regalar, Nico. Sí, Lo que Nico. vos proponés es regalar la localidad. Porque ahí tenés, Nico, por lo No, menos pero eso no está 2.500 bien, Nico. hinchas Vos estás más. condicionando una situación para que te favorezca en No. base a la violencia. Eso está muy mal lo que haces, perdón que te diga.
No, Otro que pero tenés que podés exigir decir. como periodista es que haya seguridad. ¿Por qué se tienen que tomar? Pero ¿y cuántas veces dijimos eso? No, no ocurre? decís, está diciendo todo lo contrario. No. Está diciendo, va a haber violencia, por eso hay que llevarle a los hinchas que todo el año se van al mismo sector, hay que mandarle a otro lugar, porque es fácil. Pero te apuesto que eso se va a argumentar ahora. Te apuesto que eso se va a argumentar. Y bueno, pero está mal, no defendamos eso. Cuando Olimpia robó todo, los hinchas de Olimpia, los inadaptados Y está robaron mal. todo, y bueno, pero y No, también no, dijimos, no hay que adaptarse a lo también se violento. dijo lo mismo, ¿verdad? La No, no se seguridad dijo lo y qué mismo. sé yo y todo, y por supuesto que sí, siempre Y bueno, decimos lo mismo. Yo no te digo que ahora dije, pero siempre decimos y ocurrió. Pero ocurrió Nico, lo tu peor. solución es adaptarse a la violencia. Y porque conozco el medio ambiente, Chipi. O sea, para vos no es solución que se de una vez por todas se pare y que se haga el trabajo que se tiene que hacer. No es exigir eso. Eso debe ser. O sea, porque hay que adaptarse a que pueda haber violencia. ¿Por qué debe haber violencia? Para eso tenemos la seguridad, para eso está la policía, para eso está el trabajo que hay que hacer. Para eso están los dirigentes que tienen que evitar que se vayan a barra Sí, brava a armar totalmente. quilombo. Y bueno, exijamos eso. Estamos queriendo sacarle porque además yo creo que Guaraní, si va a pelear el campeonato y ese partido ante Cerro, va a llenar ese sector y va a llenar el de enfrente también. Y Cerro es visitante. Si fuese en la Nueva Olla, era el chiquito ese para Guaraní, como corresponde. O sea, si hubiese sido un clásico, que de hecho ya pasó, ¿verdad? En la Nueva Olla también, pero si fuese un clásico de definición de campeonato, y Olimpia tiene, ¿cuántos lugares hay en la Nueva Olla? 2.000 lugares, pues son 2.000 lugares. Y viceversa, o sea, hay que respetar de una vez por toda la condición de local y no adaptarse a los hechos de violencia. Al contrario, exijámosle a las autoridades que eso no tiene que pasar y culpémosle de una vez por todas que también se hagan responsables de las cosas que ocurren en la cancha cuando se hace un mal trabajo. Totalmente de acuerdo, pero Guaraní y Libertad se pelearon ahí, que tienen hinchada pero infinitamente inferior a... Bueno, ¿y quién es el comisario responsable? ¿Sigue trabajando o no sigue trabajando? ¿Quién es el jefe de eventos deportivos? ¿Que sigue trabajando o no sigue trabajando? ¿Qué se hizo para cambiar? Vamos a apuntar a los responsables. Las entradas, ¿cómo consiguieron los que armaron quilombo? Sí. Yo recuerdo cuando pasó el futsal FIFA, se fueron de vuelta a Olimpia y Cerro. Trovato en su momento ya llevaba no sé qué carta de ministerio, nunca más para ahí. ¿Qué fue lo que les dije? Y se enojaron. ¿Y qué pasó? Nunca más pasó. Nada. O sea, va a seguir pasando hasta que no se tomen las decisiones que se tienen que tomar. Pero yo creo que no podemos condicionarle al público local, sea del equipo que sea, grande o chico, a que se adapten a un posible hecho violento. Eso nomás digo. Pero bueno, no sé qué van a hacer en este caso. Yo creo que es lo que corresponde. Hay un sector visitante y es para la hinchada de Cerro. Así como el domingo hay un sector visitante que es para la hinchada del 12 de octubre. Ojalá. Bueno, Cabo, ¿qué más? Y unas 500 entradas seguramente se va a estar habilitando. Hay que estar expectantes también, hay que ver si Guaraní hace el pedido para que se juegue con el 100% de su capacidad ese día la definición del campeonato. Y de acuerdo a eso seguramente se va a poner, creo, no me quiero equivocar, Chipi, pero unas 800 a 1000 personas aproximadamente ingresan en el sector visitante bien, sin contar los que van a estar parados y no van a hacer uso de los tablones. Así que hay que estar expectantes también a eso, si Guaraní va a hacer el pedido o no para jugar con el 100% de la capacidad de Dos Bocas. Así que vamos a estar expectantes, Chipi, el entrenamiento de Guaraní el día de mañana en horas de la mañana en su centro de alto rendimiento que tiene en el predio del Comité Olímpico, y ahí seguramente se va a conocer más detalles del equipo, que prácticamente será el que lo dijimos aquí el día domingo en Villarrica. Un abrazo, Cabo. Abrazo grande. Bueno, y Cerro mantendría el mismo equipo, Jota, no hay por qué cambiar. Yo creo que es difícil que cambie. Lo de Beto hay que ver cómo está. Sí, cierto. Está mejor hoy. Él manifestó que no hay... Que Rotura. considera que claro, que no es nada grave, que puede estar el fin de semana y que va a estar para la última fecha del campeonato. Pero igual va a ser una opción seguramente entrenada en la semana por cualquier eventualidad, si no llega o si pasa algo en el partido de que no termine,
la opción de Enzo, ¿verdad? Creo que no tiene otra opción. Antes era Mateo, que podía alternar ahí, bajarlo a Alan, pero hoy es Enzo el que va a entrar seguramente de volante y Alan bajar de lateral derecho en el caso de la urgencia con el Beto Espínola. Si no, creo que no va a cambiar nada. Bueno, veremos qué hace Chiquiarse. ¿Qué decías de Enzo, Nico? Enzo es más que Alan hoy en la posición de volante. No. Enzo es más que Alan técnicamente, un poquitito más, tampoco es muy técnico hoy. Pero la intensidad física que hoy tiene Alan Benítez, yo no sé ni si Enzo mejorando su nivel que en el que estaba le va a sacar el puesto. Lo que tiene es lo que marcaste la vez pasada, Jota, en el partido. O sea, tiene más sapiencia para jugar, me parece. O sea, le sabe hacer la pausa al Beto. Es más pulcro. Es más pulcro. El otro es más... Arranca. Así, ¿verdad? Se va. Pero muy y arranca y Enzo no mete diagonales, ¿verdad? Sí, también. Muy poco. Sí, él hizo mucho el campeonato de Cerro, él hizo muchos goles cerrando. Sí, eso es lo que perdió. Él perdió gol. Claro, y perdió un poquito de recorrido, perdió 10 metros, perdió 5 metros, perdió un punto más de aceleración. Tampoco estaba un desastre, pero bajó el nivel. Sí. Y en ese nivel en el que estaba Cerro, vos necesitas siempre estar cada vez mejor. Él en ese campeonato le hizo muchos goles. Sí. Claves. Le hizo muchos goles. Y eso perdió después, ¿verdad? No consolidó eso en la temporada siguiente. Y eso le costó el puesto ahora con Benítez, ¿verdad? Y antes no tenía mucha competencia nomás. Claro. Porque si no lo hubiese perdido antes, ¿verdad? Porque él viene siendo regular, pero quedó en una regularidad que no te daba el plus que necesitas peleando el campeonato, ¿verdad? Bueno, pausa. Antes, Nico, ¿WhatsAppero o qué tenés ahí? Sí, WhatsAppero, rápido. Dice, lo que puedo decir es que si tenemos 2 o 3 clubes que trabajan las formativas como Independiente del Valle, dice, le alcanza, dice, no querés ver, dice. Sí, pero por eso, que no se cierren en una contundencia de título, en un debate donde en el debate, cuando vos le buscas la explicación a las cosas, entras en temas que normalmente no se dicen, que si le agarra el punto es todo negativo y no se puede descartar todo ni aprobar todo. El trabajo Independiente del Valle tiene un sostén, Nico, que es universitario. De hecho, el inversor en ese club es el dueño de una universidad, ¿verdad? Ellos tienen un trabajo programado, progresivo y que está sustentado también en la formación de los chicos. El 030 dice, quiero decir que yo estoy con la Emperadoneta, juveniles más 2 o 3 experimentados. Referente al foro, creo que hay una nueva resolución sobre los eventos al aire libre. Digo esto porque algunos conciertos de diciembre pasaron para el 2022 y hablaba de una resolución que no recuerdo ahora, dice. Tarea para Fede, dice. Ayude, Fede. 711, definitivamente este Nico es Rita, dice, ya tiene árbitro a favor y ahora quiere que Guaraní le regale la localía. Eso vos sos el culpable, Chipi. Yo no dije en ningún momento regalar la localía. Dijiste, Nico, dijiste mandarle a todo el público de Guaraní. Claro, y hacia la preferencia. Y eso es regalar la localía. No, regalar el 50% del estadio. Pero no llena, yo no digo que se vaya, que llene Cerro. Si es Guaraní, Cerro, final de campeonato va a llenar Guaraní. El vestuario no, pero no, hay que se le dé todo a Cerro. Que estén ahí solo nomás los salvajes. El vestuario local. El 767 dice, qué mala noticia, Nico, dice, Ortiz Yeuma Lopitán no se le puede buscar club hasta que se termine su contrato, dice. Que vuelva Rodi y Chau Salazar. Rodi sigue siendo Olimpia. Nunca juega otro, dice. Error de la dirigencia. Otálvaro también que se vaya, dice. Por eso negoció con Olimpia para que juegue ese partido contra Olimpia, ¿te acuerdas? Porque sigue siendo Olimpia Rodi. Nico, que te diga el Trico, regaló su localía y el partido fue goleado, dice. El 767, pero no tiene público. Si no era por otro hincha nacional, no iba a llenar la Copa Libertadores de América del Este. JJ no recordó su glorioso paso por los Aladinos del Club Biguay. Cierto, ahí fueron los inicios. Qué equipazo teníamos ahí. Pero ese era polideportivo, Nico. Jugaba a las 8, jugaba fútbol de campo, a las 8:30 jugaba ya básquetbol, después jugaba tenis, después jugaba... ¿Vos te acordás de los torneos antes internos de los clubes? Totalmente. Claro que sí. Saludos grandes a los muchachos de Aladinos. ¿No podemos escuchar algo? Nos debemos mucha pausa todavía. Vi que estás preparando algo. ¿Qué es? Sí. A ver, ponen un poco. Podemos escuchar. Partidazo va a ser este Chelsea con Juventus. Tremendo partido va a ser. Y lo más probable es que gane el Chelsea por la manera de jugar. Sevilla,
que va a ganar, Pero espera, juega fue partidazo. Sevilla, que va a ganar, juega con el Wolfsburgo, que juega bien. Eso le dije a J, y J reaccionó. ¿Por qué tiene que ganar Sevilla? Me dijo. Ahora ponen el otro que grabó. Y le dije, si fue partidazo o no. Ponen a la grabación cuando yo dije. Bueno, fue goleada, le pasó encima. Y dije también, un poquito antes dije también que se iba a jugar con nieve el partido y por si todo fuera poco, ayer también dije que salieron los Romero y el San Lorenzo sigue perdiendo. Y hoy juega con Aldo Civi, le dije. Y lo más probable que pierda también, le dije. Le va a ganar Aldo Civi, le dije a Jota. Y ganó Aldo Civi 2-0. Y al final Ortigosa y Cauterucho se fueron a las piñas. Así que entonces... Bueno, dame el informe del Mundial de Fútbol de Salón. Y mañana, haceme acordar, Cristian, por favor. Tenemos pendiente el informe de clausura de cómo llegan Cerro y Guaraní, que preparó Fede, que es interesante con respecto a la última vez que han llegado en igualdad de condiciones a las últimas fechas. 2 candidatos al título. Ahora fútbol de salón. Antes, Jota. No, vos que sos de grandes eventos y conocedor. Se está jugando un mundial acá, no hay casi nada, ni se habla. Y el tema este, lo de Sur, ¿por qué nosotros no queremos tener esos grandes eventos? Mundial se está jugando. Quiero ser drástico, pero no. No estamos preparados. No somos culturalmente deportivos, no apreciamos ese tipo de cosas. Mundial se está jugando. Sí, Jota, estamos en el Mundial se está jugando acá. ¿Qué querés que te diga? Estamos en el BRI, no apreciamos, al contrario. Ahora, igual que si llegamos a la final, lo que es al Mundial de Fútbol de Salón y perdemos, ahí todo el mundo va a putear. Sí. Fíjate que tenemos que sacarle dinero a Salud para organizar un ODESUR. Jota, los Juegos de Sur están los Juegos Olímpicos Panamericanos de Sur, lo más grande que hay a nivel deportivo. Que te salga $20 millones, va a entrar 40. O sea, no es un gasto, eso es lo que se tiene que entender. Pero Jota, así no entre 40, es una inversión que va a cambiar la historia del deporte paraguayo probablemente. O sea, desde muchos puntos de vista, pero no le explicamos eso a mucha gente. Difíciles. No, es difícil. Te tiran el saque que van a sacar, que ayer yo lo escuché decir a Rubén Darío, por eso tiene toda la razón. Te tiran el saque de que te van a sacar de Salud. ¿Por qué tiene que salir de Salud si es otro rubro? Totalmente. Entonces, para que la gente se ponga en contra. Claro. Para que la prensa vea mucho de esto, que cero deporte y no, ¿cómo si acá no tenemos educación, hospitales? ¿Por qué no dicen que van a sacar de los funcionarios públicos? Sí. Pero bueno. Pausa y ya venimos, dale. Con 3 partidos culminó ayer la fase de grupos del Mundial S15 de Fútbol de Salón. Cataluña y Uruguay aseguraron su clasificación a la siguiente instancia. Los catalanes golearon 8-1 a Canadá y los charrúas vencieron 4-3 a Estados Unidos. En otro juego, Brasil goleó 9-0 a México. Brasil clasificó en primer lugar de su grupo con campaña perfecta con 6 puntos en 3 partidos jugados. Por diferencia de goles, Cataluña clasificó en segundo lugar y México pasó como segundo mejor tercero. Hoy se disputarán los cuartos de final. A las 16:30 Argentina jugará frente a Uruguay en una nueva edición del Clásico del Río de la Plata en versión fútbol de salón juvenil. A segunda hora Cataluña jugará frente a Colombia. Posteriormente Paraguay enfrentará a Bolivia, que clasificó con 3 puntos como mejor tercero. La albirroja, dirigida por Andrés Patebogado, ganó todos sus partidos, anotó 38 goles y recibió solo 4. Por último, para cerrar la jornada de miércoles, Brasil y México reeditarán el duelo de anoche. Brasil es uno de los candidatos. Solo los paraguayos y brasileños ganaron todos sus partidos en la presente edición del torneo. En caso de paridad se jugarán 2 tiempos más de 5 minutos y posteriormente se ejecutarán penales. Las semifinales se jugarán mañana y la final está prevista para el viernes. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Todos tenemos sueños, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo.
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y estigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Chorti Beef es asado. Elegí Chorti Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Chorti Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde $35 para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo?
¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: Mentaboldo, Cedrón Burrito, té verde sabor limón, Cocuy Cedrón Capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Estamos 13:25, estamos cerrando. Nico, aviso parroquial. Rápidamente, Nico Cerro da al visitante espacio incómodo y pequeño. Dice, ¿por qué Guaraní va a dar más? Dice, ojo por ojo. El 767 dice, Nacional me hizo acordar a la selección de Berizzo, lamentable, sospechoso, dice a la pucha, entre otras cosas. Y hoy tenemos partidos. Anoche hubo 2 empates espectaculares, seguramente no vi los partidos porque estaba en otra. 2 empates espectaculares en el fútbol brasileño. Gremio empató 2-2 con Flamengo. Gremio tuvo 2 expulsados y aún así Flamengo no pudo ganarle. Villasanti no entró, se quedó en el banco y hay muchísimas quejas de los hinchas del Gremio de por qué no le metieron a Villasanti. Y en Flamengo sí entró Piris da Mota en el segundo tiempo cuando todavía estaba ganando 2-1 el equipo y terminó empatado 2-2. Y Palmeiras y Mineiro también empataron 2-2. Gustavo Gómez no fue convocado y en Atlético Mineiro jugó de titular el señor Junior Alonso. Así que entonces esto ocurrió anoche en el fútbol de Ahí Brasil. Para cuando discutimos y después tu hinchada se pone a favor tuyo, Nico. El jugador tiene que jugar, no, ¿cómo se van a Brasil y juegan siempre? ¿Ves que no juegan siempre? Bueno, aviso parroquial, Jota. ¿Viste que no juegan siempre? Los partidos de la Champions. A ver, Champions hoy. Besitas a Ayas, Inter con Shakhtar, Atlético de Madrid con Milán. Este puede ser un partidazo. El club, no sé con quién juega, Liverpool con Porto, el Manchester City PSG. ¿Cómo sale City PSG? A ver, grabada, Cristian, por favor. PSG, Manchester City. Va a ganar Manchester City. ¿Eh? Sí. ¿Fran poco de visitante? El Sheriff juega, no, de local. Ah, de local, perdón. No, PSG, así Sheriff juega con Real Madrid. Local. City local. Sí. Y una sorpresa, el Spartak de Moscú, en Moscú es cierto, le está ganando 2-0 a Napoli. Hay nieve, Nico, llueve. Bueno, para Nico Ledesma hoy, señores, gana el City de local. Pero para mí que después graba aparte, porque siempre Cristian encuentra lo que él dijo. Bueno, aviso parroquial, Jota. Saludos para todos. Chao, señores, que la pasen bien. Buenas tardes y hasta todos los momentos. Chao. Me olvidé, Pica Lucena habla hoy en conferencia a las 5 de la tarde. Se enojan los cerristas porque ¿por qué no hablamos con no nadie? Cerro, no habla nadie. Y cuando hablan a las 5 de la tarde. Perdón. Chao. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Radio La Unión. R800 AM. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada para eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue, eliminó a la cucaracha más grande de todas y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes, Knockout. Insecticidas Knockout de base. Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de insecto. Lo podés encontrar en las variedades rastreros, voladores y mata todo.
Vuelve Kadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro, del 26 de noviembre al 5 de diciembre, en el nivel -3 del Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Kadam Motor Show. Estudio de impacto ambiental preliminar. La firma Balvar Import Export S.A., proponente, cuyo representante legal es el señor José María Almada Duarte, y su consultor ambiental el ingeniero César María Fernández da Silva, con registro CTCA número I-483, comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental preliminar del proyecto denominado Planta de Selección y transferencia de residuos, acopio y comercialización, exportación de materiales metálicos no peligrosos y de origen eléctrico, individualizado en la propiedad identificada con la finca número 5026, cuenta corriente catastral número 27-0265-07, 27-0265-08, ubicado en el lugar denominado Rojascue, distrito de Mariano Roque Alonso, departamento central, conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en la página web www.mades.gov.py y en sus oficinas a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 8 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Amanecer Folclórico, un programa diferente, con participación de los oyentes a través de nuestra línea telefónica. Amanecer Folclórico, con salutaciones, proverbios, dichos, ñenga, chistes, historias y leyendas, y todo lo que forma parte de nuestra cultura y nuestro folclore. Este y todos los sábados de 5 a 7 de la mañana, Amanecer Folclórico. Conduce Francisco Quico Sánchez. Radio La Unión, R800 AM. Muy buenas tardes, 13:36, José Rojas les saluda, vamos hasta las 16 horas. En esto que se llama Buenas tardes La Unión, muy buenas tardes con una temperatura, una humedad alta, no hace calor afuera. El sol no se nota tanto, está nublado, pero tenemos una temperatura de 30 grados 8 décimos, la sensación térmica de 33,7%. La humedad 57%, vientos del norte a 7 kilómetros en la hora. Caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables. Luego del norte y algunos chaparrones. Esos chaparrones hace 2 días que están anunciando que van a caer, por lo menos aquí en Asunción y Departamento Central, y eso no se está dando. De cualquier manera, es lo que nos dice la Dirección de Meteorología. Al final de la tarde, entrando ya la noche, la temperatura podría bajar a 26 grados. Pero el tiempo continuará cálido y húmedo, cielo nublado a parcial nublado, vientos del norte y la madrugada del jueves, ventana de fin de semana, 23 grados, bastante agradable para descansar.
Cálido y húmedo, cielo parcialmente nublado, vientos del norte. Es lo que nos dice la Dirección de Meteorología para la jornada de hoy. ¿Cómo se va a dar en los próximos días? El resto del jueves tenemos que dar 34 grados. El miércoles, 34 grados. Jueves lo mismo, 34 grados, está anunciando con algunos chaparrones, algunas lluvias, que va a continuar, pero no sabemos si es así, porque acá no hay, por lo menos en esta parte del territorio nacional no están cayendo nubes, aguas, pero sí falta de sol, el sol con una temperatura de 22 grados. El viernes lo mismo, bajaría un tanto más, 30 grados la más alta y 20 grados la mínima en la mañana temprano. El sábado, o sea, giraría al sur el viernes a la noche, la madrugada del sábado, y la temperatura os obligaría a que la madrugada del sábado tengamos 18 grados, por lo menos está pronosticado esto, 18 grados, 33 la máxima. Lo mismo el domingo, 32 y 19, con algunas lluvias. Cerraremos el fin de semana probablemente con algunas lluvias, es lo que nos dice la Dirección de Meteorología para Asunción y Departamento Central, área metropolitana, zona de influencia. Mucha actividad hoy en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores repuso el 100% de los fondos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo y también del FONACIDE, del Fondo para la Excelencia de Educación e Investigación y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, repuso el 100% que había recortado la Cámara de Diputados para crear cargos. Esperemos que eso continúe así. Probablemente ese va a ser es lo que va a ocurrir, porque generalmente la Cámara de Senadores después, si hay algunas modificaciones que van a haber, van a volver a diputados para poder resolver, y después de senadores en la Cámara Revisora, y probablemente quede así. Diputado Walter Harms, él es diputado por el Partido Colorado. Muy buenas tardes, ¿cómo le va, Walter? Hola, José. Muy bien, gracias a Dios. Un gusto saludarte. Diputado, ¿qué es lo que pasó con la directora de Migraciones? No entendí, Naicoa. ¿Qué es lo que quiere tu colega? ¿Por qué le quieres sacar? Hija mío, lastimosamente el Paraguay sigue habiendo en el poder el tráfico de influencia y la utilización del amiguismo en las esferas de poder. Todos sabemos que en Itapú hay un presidente y de facto, ¿verdad?, que cuando hace referencia dice siempre es nuestro gobierno, nuestros técnicos, nuestros PEA, nuestros AMOA, sin dirimir un poco esa división de poderes que existe en el Paraguay. Y bueno, y seguramente por algún altercado, por lo que me comentaron, hay muchos funcionarios enojados porque uno de Suraí no fue nombrado como jefe regional porque no llenaba los requisitos. Es que ahora se tiró con todo contra la señora directora, una persona que yo miro su gestión y no encuentro reparos, ¿verdad? O sea, sabe que no me gusta mucho, yo siempre digo inmiscuirme en la potestad que tiene el presidente de la República de nombrar y remover a sus funcionarios. Pero doña Mañamina la ya por ahí las envía poña mofeas a la ya por ya felicita, y no porque no le favorece a los amigos que me hizo sacarlo, ¿verdad? Claro. Ese hincapié yo hice y le pedí al presidente que no se deje llevar por esas cuestiones de amiguismo, como te dije. Vos sabés que cuando hace un poco más de un mes nosotros nos trasladamos, llevamos nuestros estudios a Encarnación cuando se hablaba fuertemente que se iba a abrir el puente. Pero la anduvimos, pero paso a paso a Ángeles Arriola, el trabajo que hacían Dopitayo Cuñacaray. Yo no la conozco, no sé quién es, sé que es directora de Migraciones, no la voy a defender, si metió la pata y tiene que pagarlo, pero el trabajo propiamente profesional para la cual fue contratada. Pero así además, ¿sabe cómo le tenía a los marinos que están ahí en la cabecera del puente Encarnación Posadas? Le tenía como ordenanza, ¿sabes las cosas que ordenaba para poder? Además, tú la general de ejército. Lo que yo planteo nomás es que, ¿cómo cuando se le sube a una persona el poder en la cabeza y le marea?
¿Viste cuando la resaca después de todo 2, 3, 4 días de chupi, se te sube la cabeza, el mareo y no te sale enseguida? Bueno, así mismo yo creo que le pasa a la gente cuando nunca tuvo poder y de repente se tiene un pedazo de poder, actúa de esa manera. Pero ¿qué se puede hacer contra eso? El paraguayo manda a hacer TRI, así quiere ser. Entonces, ¿cómo se puede hacer para resolver esto y que no influya al presidente de la República para cometer un error de una persona que probablemente hizo todo lo que pudo para poder resolver el problema del puente? Bueno, vamos a dejar el puente de lado. ¿Verdad? Sí. Yo creo que esa es una cuestión cultural que dependió mucho de la Argentina, pero que sí, con toda la agilidad del caso, Migraciones actuó cuando le cupo actuar. Pero yo hablo con muchos embajadores en mi rol de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, sobre todo los de la región, reconocen la agilidad, la eficiencia, sobre todo en la concesión de los permisos temporales, los permisos definitivos, la tramitación de erradicación. A mí particularmente no me consta ningún acto que pueda de alguna manera permitir que se le acuse de alguna irregularidad. Pero acá evidentemente pasa por lo que vos decías, ¿verdad? El ejercicio del abuso de poder, a veces la mandada, a veces vio CNM, la ya votaba, y acontece cuando el presidente de la República permite que eso ocurra. Uno le reclama al presidente es tener la firmeza de carácter para que cualquier cambio no sea por el capricho de alguno de sus amigos, sino que sea realmente por la medición de la gestión de ese funcionario. Y a mí no me gusta inmiscuirme. A mí me preguntan qué opinas de Yucio, qué opinas de tal ministro. Yo siempre digo que esa es una función exclusiva del presidente de la República. Pero en este caso me molesta y no sé, me causa preocupación, porque qué seguridad puede tener un funcionario cuando depende del humor del mandamás de turno en la región, ¿verdad? Claro. Ahora, eso le perjudica más al presidente de la República una circunstancia como esta, en la que digamos que una segunda, por llamarla de una manera, de ubicuidad, de un ciudadano de segunda línea en cuanto a la detención del poder, tratar de decir, no, se la ya posea, ya puta, ahora este es mi país, esta es mi república, esta es mi Itapúa, y yo voy a hacer lo que el presidente va a hacer lo que yo le pido. Eso no es peligroso para un presidente. Yo creo que es la gran oportunidad del presidente de demostrar quién es el que tiene el poder de la República. La presidenta de la República ni por constitución la nombrada o no la funcionarios. Entonces esta es una brillante oportunidad que tiene el presidente de la República para decirle a sus amigos, vean, ustedes hasta acá tienen las franquicias que otorga ser mis amigos, pero no pasa nada de la raya, pues famoso la paraguayo no va a sacar la hipojo y agarramos de Colombia ya. Bueno, este es uno de esos casos donde ante tanto poder que ostentan algunos colegas míos en Itapúa, quieren abusar de ese poder y tomar atribuciones que no le corresponden. Entiendo. Este llamado que vos hiciste, diputado, hasta ahí se puede llegar, no hay posibilidades de buscar. ¿Sabes por qué te planteo eso? Porque estamos en un momento muy delicado en cuanto al relacionamiento internacional, se están abriendo las fronteras y el trabajo planteado por Migraciones fue importante en su momento. Cambiarlo de nuevo por capricho de una persona, eso no podría generar otros problemas también en cuanto al proceso de adecuación internacional que Paraguay está llevando adelante en este proceso de reapertura de fronteras, y más aún en Argentina. Tenemos, no sé cuánto, 500.000 paraguayos que quieren venir y no va a haber problema, podría hasta generarse problemas, porque vos sabés que el que viene va a traer su propio plan de trabajo y eso va a generar más problemas todavía justo en este momento. Yo no quiero ir tan lejos, yo prefiero confiar en el presidente de la República y creer de que el presidente va a hacer caso omiso a un discurso de barricada y de satisfacción de un capricho de alguien en particular. Prefiero pensar que el presidente va a tener el tino y la prudencia de analizar la gestión, que me imagino lo hace permanentemente, y el presidente sabe que la señora Arriola es una excelente funcionaria y que está haciendo muy bien su trabajo. Así que yo no espero consecuencias
de este pedido, y si lo hubiere, me daría mucha pena por el poco carácter del presidente de la República. Espero no equivocarme y pensar que el presidente va a hacer las cosas en bien y beneficio del país y no para satisfacer caprichitos de sus amigos. Te quiero cambiar un poco de tema que no deja de ser importante, diputado. ¿Cómo estás viendo el tema de el riesgo de una tercera ola que pueda explotar entre Itapúa, Alto Paraná, Caguazú? ¿Cómo lo estás viendo, diputado? ¿Vos ves que la autoridad sanitaria local de Itapúa está trabajando, le falta algo? ¿Cómo lo estás viendo, diputado? Primero, la sensación que uno tiene de preocupación, porque de paraguayo, de Valena, que se les hace reuniones y damos los mal ejemplos. Yo no quiero criticarle al vicepresidente, pero el ejemplo que da es pésimo, ¿verdad? Cuando todos estamos preocupados, cuando perdimos 15,000 compatriotas, cuando nuestro sistema de salud llegó hacia el tope de la capacidad, cuando nuestros funcionarios de salud trabajaron al límite de su fuerza y ante la posibilidad de una tercera ola, los estados ya por reunión, asado, apeudo, y no sé si qué es más importante, tratar de instalar una candidatura o tratar de salvar vidas de Paraguay. Una tercera ola va a ser complicada, ¿verdad? Gracias a Dios estamos mejor preparados, nuestros profesionales ya tienen más experiencia, los protocolos se han ajustado. Vos sabés que en medicina muchas de las líneas de tratamiento se rigen ya también por estadísticas, entonces ante varias alternativas siempre se opta por la que haya tenido mayor efectividad. Entonces yo creo que una tercera ola va a costar vidas, eso seguro, porque hay que saber también que el paraguayo tiene un gran porcentaje de nuestra ciudadanía con enfermedades de base que muchos ni siquiera saben. Acá la incidencia de la hipertensión y la diabetes es muy alta y muchos de esos enfermos ni siquiera están enterados, ¿verdad? Entonces, claro, es preocupante. Tenemos que tratar de ponernos de vuelta ese chip de temor a la enfermedad que teníamos y seguir cuidándonos, ¿verdad? No hay otra. No, además no se fue todavía, seguimos en pandemia, todavía no hay un solo atisbo de decreto que diga, bueno, pama la pandemia, seguimos adentro. Claro, hay que tratar más de ser responsables, claro, y cada uno hacer nuestra parte, ¿verdad? Pero hacer malas reuniones de 1,000 personas porque lo que estira es el asado que se le ofrece. Y hay una situación donde hoy ya puedo pagar asado de Europa está en este momento debatiendo entre hacer caso a la constitución de cada país que no obliga a la vacunación y tratar de decretar, varios gobiernos decretar, digamos, la obligatoriedad de la vacuna ante el retroceso y la baja cantidad de gente que se vacuna. ¿Usted es partidario de que esto acá ocurra lo mismo, pese a que la Constitución Nacional no te obligue a vacunarte, diputado? Mira, aquí voy a tratar de graficarte con un ejemplo. Si yo me subo a la baranda del puente internacional Encarnación Posada y me quiero tirar al agua, yo creo que no hay ningún artículo de la Constitución que me prohíba hacer eso. Pero si viene una persona y me sujeta y evita que yo me tire y me salva la vida, tampoco se le puede acusar de nada. Entonces yo creo que priorizar la salud, hay que priorizar la vida, hay que priorizar la seguridad de los demás, y en ese sentido cuando uno apela tiene que apelar al espíritu de la Constitución, ¿verdad? Y la Constitución, quienes la debatieron, quienes la lamentaron, quienes la escribieron, jamás tuvieron a la vista ni en cuenta que podía pasar la humanidad toda por una situación de pandemia. Entonces yo creo que acá lo que hay que hacer es lo que corresponde, lo que recomiendan los científicos y los médicos. Y bueno, y si hay que de alguna manera sobrepasar por sobre la Constitución, bueno, ese no ya suele amar la Constitución, ya salvata a vida, ya suena un poco, no correspondería que yo lo diga, pero esa es la realidad. Yo tengo miedo, ¿verdad? Yo amo la vida, quiero vivir si es posible 100 años. A la ticta un longo como Jorge Brites que venga a decirnos, no, ni ella y Puruti, Tapaoca, ni ella lleva con Nati,
me dan ganas de encajarle un sopapo, ¿verdad? Entonces, esa es un poco mi filosofía en cuanto a este tema. Me queda muy claro. Gracias por tu tiempo, diputado. Que estén muy bien, un abrazo. Walter Harms, él es diputado por Itapúa, por el Partido Colorado. Muy claro. Estoy de acuerdo. La jueza de penal de sentencia, María Luz Martínez, rechazó el amparo promovido por los dirigentes sindicales de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, Sindicato Nacional OTEP-SN, contra el Ministerio de Educación. El gremio pretendía evitar descuentos a los docentes que participaron de la movilización en octubre pasado. Pero el Ministerio de Educación llegaron a un acuerdo y la OTEP-SN lo rechazó ese acuerdo, digo. Yo no entendí. El otro día estábamos hablando con Blanca Ábalos, que ella es dirigente de OTEP-SN, y no entiendo por qué rechazaron el acuerdo, se llegó el ministerio con todos los demás gremios. Bueno, de cualquier manera, ellos fueron por otro camino y no les resultó. El recurso de amparo presentado, esto ocurrió la semana pasada, por el abogado Nelson López, solicitó el auxilio judicial para evitar los descuentos de casi de un centenar de docentes que participaron en la movilización que tuvo lugar los días 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 hasta el 15 del pasado mes de octubre, con el propósito de obtener un reajuste salarial. Se rechazó la acción. La magistrada María Luz Martínez tuvo en cuenta el artículo 737 del Código Laboral, que prevé el descuento correspondiente a los días no trabajados, motivo por el cual el descuento no es legítimo, no es ilegítimo. Entonces se va a proceder al descuento a menos que se apele. Me imagino que la OTEP-SN va a apelar para que eso no se haga, este descuento. 13:54, primera pausa, ya volvemos. La Unión R800 AM. El adverbio aún se escribe con tilde cuando es palabra tónica y equivale a todavía, mientras que cuando significa incluso, hasta, también o ni, se escribe sin tilde, tal como indica el diccionario de la lengua española. Tilde. Las clases online pueden darte dolor de cabeza. Por eso, todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Quitadol 400. Para cada dolor, hay un Quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Atención, atención, no se olviden de la jornada de vacunación. Vengan sin falta con sus padres o traigan la autorización firmada. Y si alguien en su casa aún no se vacunó, díganle que venga también. Del 22 al 26 de noviembre me vacuno en mi aula. Para los jóvenes de 12 a 17 años y miembros de la comunidad educativa. Informate en www.vacunate.gov.py. Revista Z, en tapa, la reina de la TV paraguaya, la hermosa Pati Orué. Lea además, directora Liliana Díaz y empresario Jorge Jure apuran para quedarse con servicio del 911. Comisaría sin combustible, sillas y hasta sin balas. Interior pagará más de $500,000 por seguro médico y odontológico. Además, la espectacular producción A Paola Ruiz Díaz y otras. Y toda la actualidad política y social de Asunción e interior del país y mucho más. En Revista Z de noviembre. Ya está en su kiosco. Vuelve Cadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro, del 26 de noviembre al 5 de diciembre en el nivel -3 del Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Cadam Motor Show.
Volvemos a Caacupé. Radio La Unión R800 acompaña tu fe este 7 y 8 de diciembre desde Curzú Peregrino en un momento importante para la familia católica. Acercaremos a todo el país las vivencias del peregrinante antes de su encuentro con la Virgen de Caacupé. Virgencita de los milagros, tú quieres. Te esperamos en Curzú Peregrino este 7 y 8 de diciembre. Radio La Unión R800 AM. Yo quiero pear ya y abarulo pa' poneite así. Amo y candele de marcantera de yuhuaca y te panamico ve. Lo que se vive añe que rantanda que por ahí hay que ve así. Anene ñaña ni nere pensai se lo que cuca panamico ve. Lo que se vive añe que rantanda que por ahí hay que ve así. Anene ñaña ni nere pensai se lo que cuca panamico ve. Alguna vez señaimo a ello hacemos mal canguasa tenguayo hace corazón me hace se putua neñen pues mi panamico ve. Deresa mi mismo coi de lucero ando tibita cuya será pe mi mismo y care entero o que sape pava panamico ve. Deresa mi mismo coi de lucero ando tibita cuya será pe mi mismo y care entero o que sape pava panamico ve.